Shalom a todos, muchas bendiciones, bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. En nuestro canal de YouTube estamos como cada semana, martes y jueves, transmitiendo en vivo, compartiendo los conocimientos de la Cábala. Y como les decía la semana pasada, estuvimos mencionando brevemente el texto del Midrash de la muerte de Moisés, Moshe Rabenu, así que en el día de hoy voy a hacer una pequeña introducción a ese texto y vamos a explicar un poco acerca de esta fascinante historia que aparece recogida en este texto, y para ello tengo una edición publicada por de editorial Ediciones Obelisco, que está en español y en hebreo. Y más que nada voy a hacer algunas reflexiones, compartir algunos aspectos de esta obra y luego tomar algunas preguntas de la audiencia. Dicho esto, hay que explicar qué es este texto o qué son este tipo de literatura. Cuando hablamos de Midrash, el mundo judío pues tiene mucha literatura abundante, digamos que obras a través de las diferentes épocas, más allá del texto de la Torá o del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea, pues tenemos también los escritos del Talmud y tenemos además literatura de los Midrashim, los textos del Midrash. Tenemos literatura de cartas, tenemos textos místicos, tenemos literatura cabalística, poesía. O sea, el mundo judío es muy rico en escritos. Hay gente que lo único que conoce del judaísmo es la Biblia, y no es así. Cuando la gente quiere saber algo del mundo judío, piensa que con leer la Biblia ya puede saber algo del pueblo de Israel o de los judíos, y eso es un error, porque está leyendo un texto de hace 3.300 años. Básicamente está petrificado una información, pero el pueblo judío vive, como decimos, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive y ha escrito otras cosas. Hay muchos más escritos, no solamente es la Biblia. Y uno de esos textos o literatura o género literario, deberíamos llamarlo mejor así, género literario, es el Midrash. ¿Qué es el Midrash? El Midrash es una literatura que no se considera inspirada ni se considera que tenga fuerza de ley o algo como eso. Al contrario, el Midrash o los Midrashim es una literatura, un género literario judío que tiene que ver más bien con lo que llamamos mashalot o parábolas, historias que tienen una connotación ética. Son historias ficticias que transmiten enseñanzas éticas y espirituales también, que reflejan aspectos del pensamiento hebreo en las diferentes épocas. Entonces, cuando leemos los textos de los Midrashim, les decía, pues nos vamos a encontrar con una literatura que es un género donde en la antigüedad, en el mundo judío, los diferentes autores, mayoría de ellos anónimos, pues decidían crear una especie de, ¿cómo llamarlo? Rellenar los espacios vacíos dentro del texto bíblico. El texto bíblico por sí solo no responde a todas las inquietudes. Hay pasajes bíblicos que parecen como que no conectan. Hay partes de la Torá donde se habla de un tema y de momento salta a otro tema, o de momento se presentan ciertos personajes y no hay un contexto. Los Midrashim vienen a llenar esos contextos o espacios vacíos donde un autor anónimo se sentó, tomó una pluma y pergamino y empezó a escribir una historia ficticia donde trata de responder a estas inquietudes y crea una serie de diálogos, personajes que se encuentran, que conversan y que transmiten con más que nada, como les decía, una enseñanza. Ahora, hay el texto del cual vamos a hablar en el día de hoy, que es el Midrash Petirat Moshe, o sea, el Midrash de la muerte de Moisés. Es un texto que no es del periodo en que se compuso la literatura que llamamos como tal textos del Midrash, que tienen que ver a partir del siglo II al siglo VII, siglo VI, siglo VII de nuestra era. El texto que vamos a ver en el día de hoy es un texto que se compuso en el siglo XIII. Entonces es un texto tardío, es un texto de la época medieval. Esto, después de las investigaciones de los académicos, de los historiadores, se puede datar y se puede determinar efectivamente que es un texto del periodo medieval. Una persona, por ejemplo, que simplemente es creyente
y toma uno de estos textos, puede pensar que es un manuscrito de verdad de la época de Moisés, y no es así. Esto es un género literario, igual que cualquiera que sea experto en literatura también griega o romana, por ejemplo, sabrá que en el mundo antiguo se creaban historias para recrear momentos. Por ejemplo, en la famosa historia de las guerras del Peloponeso, de Tucídides, hay una serie de diálogos, conversaciones que hay entre los personajes, y sabemos que es imposible que pudiera haber alguien presente en donde tuvo lugar la conversación. Entonces, el género literario en la edad antigua era que los autores se sentaban e imaginariamente recreaban los diálogos de lo que pudo haber acontecido. Cualquiera que tome, por ejemplo, el Evangelio, se encuentran los diálogos que tiene, por ejemplo, Jesús con Poncio Pilato en un cuarto cerrado. ¿Cómo sabemos el diálogo? Porque eso está recreado, no es histórico. Son diálogos que se inventan, que los autores crean para recrear, para dar sustancia a una escena. Y lo mismo aparece en todos los textos judíos, hebreos, en la literatura griega, romana. Eso era normal en el mundo antiguo. Con este preámbulo, lo que quiero hacer ahora es abrir este texto y vamos a leer algunos fragmentos que me parecen muy interesantes. Le decía, porque cuando yo leí este texto, al leer, me parece simplemente que la historia de Moisés es la historia de cada uno de nosotros. Es un hombre que tiene que enfrentarse con la realidad de que todos vamos a morir. Las personas viven pues con la intención o con el pensamiento de que nunca van a morir. Usted ve que el otro muere, el vecino, el pariente, pero la persona nunca piensa, en general, la gente no piensa que se va a morir o que se puede enfermar o que aquello que usted aspira no se le va a dar hasta el momento en que se encuentra con esa realidad, con la muerte, con la enfermedad, con un bloqueo, con un obstáculo, con no lograr eso que alguien aspira o desea. En el caso de Moisés, lo que él quería era entrar a la tierra prometida y no se le dio, no se le concedió. Entonces, se crea una serie, en este texto aparece todo un diálogo que Moisés tiene con Dios, donde empieza a convencerlo de por qué debería entrar a la tierra prometida y Dios respondiendo. Entonces, hay como un enfrentamiento, ¿no? De alguna manera, donde Moisés pues tiene que hacer frente, ¿no?, a su espiritualidad. Es un diálogo con su Dios, donde él está haciendo una petición: concédeme entrar a la tierra prometida. O sea, que quién mejor que enfrentarse a la divinidad. Pero antes de eso, el texto comienza con un preámbulo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahí comienza el Midrash y el texto empieza a describir una serie de detalles, ¿no?, donde se empieza a ver la vida piadosa de Moisés. Mientras dice, y vamos a leer directamente, mientras digamos que los demás del pueblo de Israel estaban recogiendo los despojos, el oro y objetos de valor para salir de Egipto, dice el texto que Moisés estaba ocupado en otra cosa. Moisés estaba ocupado en buscar los restos de José, Yosef Hasadik, que José antes de morir había dicho: quiero que tomen mis huesos y los lleven a la tierra de mis ancestros, o sea, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Y Moisés estaba pues buscando esos restos. Y vamos directamente a hablar un poco sobre esto. Vamos a citar, dice lo siguiente, el texto. Dice, dijo Rabí Tanjumá, hombre de Dios, se lo llamó al hombre. Dice, ¿para qué de Dios? La respuesta no es sino esta: cuando yo de ante el faraón fue llamado hombre y cuando ascendió a los cielos fue llamado de Dios. ¿Y por qué Moisés mereció que el santo bendito sea se ocupara de él? La respuesta no es sino esta: cuando descendió a Egipto y llegó el tiempo de la redención de Israel, todos estaban ocupados con la plata y el oro, y Moisés estaba ocupado rondando por la ciudad durante 3 días y 3 noches para hallar el ataúd de José, porque no podían salir de Egipto a menos que ascendieran con ellos los huesos de José. Como está dicho, Génesis capítulo 50, versículo 25, José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios se acordará de vosotros y subiréis mis huesos de aquí. O sea, José pidió que no dejaran sus huesos en Egipto. De la misma manera, sabemos que cuando Jacob muere,
no es enterrarlo en Egipto, lo embalsaman, lo ponen en un cofre, pero lo llevan a la tierra de sus ancestros a enterrar. Y de hecho todo el mundo que visite Israel y vaya a la ciudad de Hebrón puede ir a la cueva de Macpela y va a encontrar allí, bueno, pues el túmulo de la tumba de Jacob, igual que la de Abraham, Sara, Lea, etc. Dice, y cuando Moisés buscaba el ataúd de José, Serach, la hija de Asher, se topó con él estando cansado y exhausto, y ella le dijo, ¿por qué estás preocupado? Y le dijo, estoy preocupado por el ataúd de José. Ella le dijo, ven conmigo al Nilo, hacia el río Nilo, y te mostraré dónde se encuentra. Fue con ella y le dijo, el ataúd está en este lugar, y lo han hecho de plomo, y lo han sellado por los 4 flancos, porque así dijeron los hechiceros del faraón. Y los egipcios sabían que los hijos de Israel no podían salir de Egipto hasta que subieran con el ataúd de José, porque ellos sabían de la gravedad del juramento con que los hizo jurar, y por eso acordaron con sus hechiceros e hicieron un ataúd de plomo con distintos tipos de brujerías, y está en este lugar, le dijo esta chica. Inmediatamente Moisés abrió su boca y dijo, José, José, tú sabes que ha llegado el tiempo de la redención de Israel, y tú los has hecho jurar de que no ascendieran de Egipto hasta que subieran tus huesos. Y tú considera el honor de Dios de Israel, del Dios de Israel, y no demores la redención de ellos. ¿Tienes un hechizo? Pide y solicita a tu Dios y asciende inmediatamente del abismo. Inmediatamente el ataúd de José comenzó a moverse y ascender de las profundidades hasta que flotó sobre las aguas. Moisés lo tomó sobre sus hombros y marchó con él, y los hijos de Israel tomaron la plata y el oro y las vestimentas y los vestidos de los egipcios, y Moisés no consideró, sino por el contrario estaba muy alegre. Y el santo bendito sea le dijo, Moisés, Moisés, por tu vida no has hecho algo pequeño al no haber considerado la plata y el oro. También yo, cuando te apartes del mundo, me ocuparé de tu lecho de muerte y no de ninguna otra persona del mundo. O sea que este texto comienza con una historia muy interesante, y es la salida de Israel de Egipto, y con Moisés cumpliendo un acto como filial, diríamos, que José no es su padre directo, pero sí es un acto de remembranza de los antepasados. No dejamos a nuestros muertos detrás. El pueblo judío no se mueve un centímetro sin sus muertos. Los antepasados son los que nos sostienen a nosotros. De hecho, no hay una oración judía que se haga cada día que no comience con la invocación a los ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando usted mire la Shemoneh Esrei, las 18 bendiciones, ¿cómo comienza el rezo de la Shemoneh Esrei? Es una invocación pidiendo, así en el Sehut, de Abraham, de Isaac y Jacob. Quiere decir que el rezo judío parte de la bendición, de la energía que viene de los ancestros. Sin los ancestros no hay nada. Y José, como ancestro del pueblo de Israel, no podía irse el pueblo sin tomar con ellos y cumplir y honrar la petición de José, de Yosef Atzadik, de que tomaran con él. Sabía que un día, fíjense que esto es fascinante, José sabía que un día Israel saldría de Egipto, porque así estaba dicho, y dijo, cuando salgan de acá, lleven mis huesos con ustedes, no me dejan acá. José se encontraba en Egipto, pero él sabía que él no era egipcio. De esto aprendemos muchas cosas. El pueblo de Israel, los judíos, hemos estado en muchos países, pero no, Israel sabe, y la gente de esos países sabe, que los judíos no son de esos países. Los judíos estuvieron en España por muchos siglos, se podían sentir españoles, sefardíes, pero en el fondo sabían que esa no era su tierra, sino la tierra de Israel. Y la gente de España se los recordaba por las cosas que pasaron, de que esa no es su tierra. Donde los judíos estaban en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Siria, en Egipto, en Yemen, donde quiera que los judíos estuviesen, sabía que podía estar en esos países, pero esa no era su tierra. Y la gente de esas tierras, por si acaso a ellos se los olvidaba, se los hacían recordar con expulsiones, con persecuciones, con matanzas, haciéndole ver, tú no eres de aquí, tu tierra es en otro lugar, es la tierra de Israel. Y así mismo Israel, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, vivía allí, probablemente hablaban también en el egipcio, se vestían como los egipcios, tenían la cultura de los egipcios, porque estuvieron muchos siglos, casi 400 años, algunos dicen 250, 400 años,
tiempo suficiente para ser un egipcio más, pero aún así ellos sabían que no eran de allí y llegó el momento en que tenían que irse. Estamos hablando, la gente mira en la historia, la expulsión del pueblo judío de muchos lugares. La expulsión de Sefarat en 1492, la expulsión de Francia, la expulsión de Inglaterra, la expulsión de Rusia, la expulsión de tantos lugares. Dicen, ¿por qué expulsan a los judíos? A los judíos no los expulsan. Los judíos saben en el fondo que esa no es su tierra. Lo mismo aquí en Egipto. Hablaríamos de una expulsión. No es una expulsión, es una redención. Es que es un llevarlos a su tierra. Y eso es lo que acontece. De hecho, dice el profeta Isaías que donde quiera que estén los hijos de Israel dispersados, dice que Dios los iba a traer de vuelta hasta su tierra. Y si no querían venir, los iba a traer por la fuerza. O sea, que este texto está hablando de la condición del pueblo judío. Y cuando esto se escribió en el siglo XIII, aunque habla de Egipto, habla de la condición de muchos judíos de Europa que sufrieron exilio, persecución, expulsiones de los países que los acogieron en algún momento. Pero estamos viendo un contexto de las preocupaciones de este autor. Pero comienza esta obra mostrando a Moisés como una persona piadosa, como alguien que es filial con sus ancestros, como aquel que honra la promesa de José, Yosef Atzadik. Mientras el pueblo en general estaba ocupado en buscar la plata, el oro, y llevarse algo de valor con ellos, tenemos a Moisés, y no podía ser otro sino Moisés, el que se ocupa en precisamente tomar consigo los restos de Yosef para llevarlo a la tierra prometida. Algo muy interesante es que el texto dice que el ataúd de José, porque José fue embalsamado, igual que los egipcios embalsamaban sus momias, pues José también, como el segundo después el faraón, dice el texto que tenía un ataúd de plomo. Es interesante que diga plomo porque se esperaría que alguien tan importante como José, supuestamente, tuviese un ataúd, no sé, vemos en las momias, por ejemplo, que salen ataúd de oro, ¿no? Pero diríamos que ese es un privilegio solo para el faraón. O en el caso de una de las momias que todavía, o de las tumbas que todavía se está buscando, que es probablemente de los descubrimientos arqueológicos más importantes que se puedan hacer en Egipto, es encontrar 3 tumbas o 4 tumbas. La tumba de Imhotep, que fue el gran sacerdote, la tumba de Cleopatra, la tumba de Nefertiti y la tumba de Alejandro Magno. Son los 4 descubrimientos arqueológicos que faltan por hacer en Egipto, que serían de los descubrimientos más importantes que puedan hacerse. Y hasta ahora hemos visto que las momias que se han desenterrado en Egipto, pues bueno, como los faraones, realmente se muestran, ¿no? Esos ataúd pues, cubiertos de oro, aunque es verdad que también por dentro lleva otro ataúd de madera. En el caso de José dice que es plomo. De todas formas diríamos que el plomo, un metal, sea algo valioso. Pero bueno, es curioso y por eso hago este análisis en cuanto a la manera de momificar y a la manera de los enterramientos egipcios. Pero dice que el ataúd de José estaba debajo del río Nilo. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué el autor diría que el ataúd estaba debajo del río Nilo? El río Nilo, recuerden que para los egipcios era un dios. El hecho de que el ataúd, dice el texto que pues había una brujería, hechicería, que tenía al ataúd debajo, como atado, es sinónimo o corresponde al hecho de que el río Nilo se consideraba un dios. O sea, de alguna forma está indicando, el autor nos quiere decir que José al estar en Egipto pues se encontraba de alguna forma bajo la influencia de la magia de los egipcios, de la cultura egipcia, y que fue necesario que llegase ese otro gran mago, ¿no? Por el que habla el nombre de Dios, que es Moisés, que se enfrentó en su momento al faraón y a los magos egipcios y los derrotó, pues no podía ser otro que el mismo que derrotó a los magos y hechiceros del faraón, aquel que podía romper el hechizo para sacar el ataúd de José, que estaba, les decía, bajo las aguas del río Nilo. Quiere decir que el autor que escribió este texto sabía todo este contexto que yo estoy analizando ahora. Por tanto, no podría ser otro, sino el mismo Moisés, que tenía el poder, la autoridad y que se había enfrentado a la magia, a la hechicería egipcia y la había derrotado, aquel que podía romper el hechizo y sacar el ataúd. Quiere decir que en la historia, fíjense, el autor no hay cabos sueltos, todo tiene una intención.
todo tiene una profundidad de estos hechos. Así que primeramente vemos a Moisés como redentor, como mago, porque se rompe la brujería. O sea, vemos a un Moisés que es también, lo podemos llamar mago, hay quien no le gusta, pero bueno, realmente es un mago, alguien que tiene un poder en nombre de Dios, del Dios de Israel, Yud-Heh-Vav-Heh, enfrentando al poder de la magia de los egipcios. Ahora, lo interesante es que el texto dice claramente, lo llama hechicería de los egipcios. Así es como lo está describiendo el texto. Kishufim, en hebreo dice acá, Beyaminei Kishufim. O sea, Kishufim, Kishuf, hechicerías, brujerías. Quiere decir que para el pueblo judío, la religión egipcia, la espiritualidad de los egipcios la consideraban brujería. Así es lo que dice el texto. O por lo menos lo que dice este texto, que recuerden que es un texto medieval del siglo XIII. No es un texto de la época realmente en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos. Esto es un texto tardío. Pero en la mentalidad hebrea, otra religión u otra práctica no se considera espiritualidad, sino hechicería o brujería. Y claro, cuando uno mira el contexto, ¿no? de la historia de Moisés, yendo del faraón, enfrentándose las 10 plagas a los diferentes dioses egipcios, aquí tenemos un problema que quizás muchos cabalistas o de los que hablamos de la cábala a veces no tocamos, porque es como tocar carbones calientes. Si nosotros hablamos de que existe un solo Dios, de que hay una sola divinidad, de que no importa la religión que cada cual practique, eso es libre albedrío de cada cual, bien parece ser que en el pensamiento medieval y en el pensamiento antiguo de cuando se escribió la Biblia hebrea en el año 515 antes de nuestra era, ese no era el entendimiento de que todo el mundo sirve al mismo Dios, no importa la religión que tenga. Ese no es el pensamiento, porque la misma historia bíblica está demostrando que se está viendo un enfrentamiento entre el Dios de Moisés y el pueblo de Israel contra los dioses egipcios. Por ningún lado dice que Moisés y Israel veía que los egipcios practicaban al mismo Dios, o que no importa la religión que usted practique, practique lo que usted quiera, de que al final hay un solo Dios. Eso no es lo que estamos viendo en el texto. Estamos viendo un enfrentamiento entre Moisés y lo que se determina como la adoración verdadera contra otros dioses falsos, los llama, o hechicerías o brujerías. O sea, no hay un entendimiento de que eso todo el mundo puede, por la religión que tenga, llegue a Dios. Claro, ¿cómo resolver esta paradoja? Porque eso, les digo, es como carbones calientes en el día de hoy. Si decimos que cada cual practica la religión mientras no haga lo malo y simplemente sea una mejor persona, un mejor ser humano, pues sencillamente es el libre albedrío de cada cual. Y es cierto, es el libre albedrío de cada cual. Pero los textos antiguos, en la mente de los antiguos, no era así, sino que era un enfrentamiento entre dioses. Es el Dios de Moisés enfrentándose a los dioses egipcios. En el mundo griego es igual, en el mundo romano es igual. Cuando los ejércitos antes iban a la batalla, por ejemplo, los romanos hacían muchos rituales. Antes de una batalla, los ejércitos hacían rituales, llamaban a sus sacerdotes, hacían sacrificios, libaciones, rezos, invocaban a los dioses. Y cuando las personas iban a una batalla, no era una batalla entre seres humanos, era una batalla de dioses contra dioses. Y cuando Roma, por ejemplo, conquistaba otro imperio o otra nación, otro pueblo, ¿qué hacía Roma? En muchos casos, quizás no al principio, pero luego, posteriormente, empezaron a tomar los dioses de esos pueblos y se llevaban a Roma. En un principio, lo que se veía es que los dioses romanos, Júpiter o Ares, el dios de la guerra, había derrotado a los dioses de los enemigos. Luego, más tarde, Roma vio que era importante tomar también las deidades de esos pueblos y las fueron incorporando a su propio panteón de dioses. Y lo que hicieron los romanos fue tomar muchas de estas estatuas y las llevaban desde esos lugares hasta Roma y las llevaban a no sé cómo se dice en español, la montaña Capitolina, que es donde estaba el centro de Roma. Y allí se depositaban muchas de estas estatuas. Pero es un enfrentamiento de dioses. Y así que en el caso de Israel y Egipto es lo mismo, un enfrentamiento de dioses. Ahora, ¿cómo podemos dar respuesta a esta paradoja? De si realmente existe un solo poder, una sola divinidad. Es cierto, existe un solo poder, una sola divinidad. Pero no podemos olvidarnos también de un contexto aquí. Estos son personas antiguas.
En la mente de los antiguos, cada cual tenía sus propios dioses personales. El Dios de Israel era un Dios personal. Eran los famosos lares, por ejemplo, volvemos a Roma. En Roma, además de los dioses que todo el mundo adoraba, existía algo que se llama lares, que eran los dioses del hogar, donde en las casas de los antiguos romanos, en una parte de la casa, tenían los dioses de la familia, parecido a la historia de los terafim, donde Raquel, la esposa de Jacob, se robó los terafim de su padre Labán, que eran los dioses de la familia. Eso se pasaba de una generación a otra. En la antigua Roma igual, se llamaban lares a los dioses de las familias, y cada familia tenía sus dioses, eran diferentes. Y pues los adoraban o en el interior o en el patio de la casa, o al frente de la casa ponían una especie de casita, vamos a decirlo así, ponían ahí sus diosesitos. Eso después el cristianismo lo recicló, y por eso vemos que hasta el día de hoy en muchas casas la gente pone afuera una foto, no sé, o una imagen, no sé, de la Virgen o de Jesús o de algo, y ponen casitas, es porque eso viene de Roma. Pero los judíos también lo tenemos, con la mezuzá que se pone en las entradas de las puertas de las casas. Es lo mismo, es una época donde se pasa del paganismo a el monoteísmo. Israel era pagano en la antigüedad. Entonces, vemos otra vez en el caso de los antiguos, dentro de los cuales se encuentran, por supuesto, estos relatos del pueblo hebreo, donde los dioses eran dioses personales. Estos dioses personales con el tiempo se convirtieron en dioses nacionales, y de dioses nacionales pues se convirtieron en Dios universal. Porque lo que era un Dios personal, que era el Dios de Abraham y de nadie más, después esa fe se le inculcó a Abraham, a su hijo Isaac. Isaac se le inculcó a su hijo Jacob, y de ahí a los 12 que se convirtieron en las 12 tribus. Pues estamos viendo cómo un Dios de una familia se convierte en el Dios de toda una nación. Y el Dios de Israel es un Dios personal, no lo tenía más nadie. Cuando Roma se enfrentó al pueblo judío en las guerras romanas, Roma no estaba pensando, yo tengo el mismo Dios que Israel. Cuando Egipto se enfrentó, o Israel en Egipto, ni los egipcios pensaban que adoraban al mismo Dios de Israel, ni Israel pensaba que los egipcios servían a su propio Dios. Cada nación tenía sus dioses, y eso era normal en el mundo antiguo. Entonces el Dios de Israel tuvo una metamorfosis de un Dios personal, familiar, se convirtió en un Dios de una nación, y luego en el siglo I, con Pablo, por ejemplo, San Pablo, para los cristianos, y ese movimiento que judío, pero que empezó a expandir este conocimiento a los no judíos, a los gentiles, pues un Dios personal, como era el Dios de Israel, se convirtió en un Dios universal o internacional, vamos a llamarlo, donde ahora surge el cristianismo, y después del cristianismo hay musulmanes, que supuestamente las tres religiones creen el mismo Dios. Pero estamos viendo la evolución del pensamiento humano. Así no era como se pensaba en la antigüedad. El Dios de Israel era de Israel y ya está, privado. El Dios de los dioses egipcios eran egipcios y ya está. Los dioses griegos eran griegos. Los romanos, cada cual tenía sus dioses. Eran dioses personales o dioses nacionales. Y es lo mismo con el pueblo judío. Hoy todo el mundo piensa, o en la mentalidad de las personas de Occidente, la concepción que tienen de Dios viene a través del pueblo de Israel. Y en la mente de las personas piensan de que, bueno, hay un solo Dios, pero ¿cuál es el entendimiento o la asociación que tienen de ese Dios? Es a través de la Biblia. Pero usted tiene que saber que en el mundo pues hay muchas otras religiones y muchos otros textos sagrados de esos otros pueblos. Pero en Occidente no conciben la idea de Dios si no es fuera de la Biblia, porque hay un contexto histórico, y eso hay que entenderlo. Es la evolución humana de cómo un Dios personal se convirtió luego en un Dios familiar, después en un Dios nacional, y después en un fenómeno internacional o global, que es la expansión de la espiritualidad judía al mundo entero, a través del cristianismo y a través del islam. Eso hay que entenderlo. Hoy es fácil, les decía, para alguien de Occidente tomar la Biblia y decir, oh, Dios me está hablando a mí, soy yo. Bueno, eso es usted que lo ve con ojos modernos, pero en la antigüedad nadie pensaba que eso era así. Cuando los egipcios se enfrentaban a Israel, aborrecían a Israel y a su Dios. Cuando Roma se enfrentó a Israel, se aborrecía a Israel y a su Dios y pensaban que eran nada. Cuando Roma derrotó y destruyó el templo, para los romanos es la victoria de ellos sobre el Dios de Israel, que pues no significaba nada para ellos.
Todo ese contexto histórico hay que tenerlo presente. Entonces, al final lo que estamos viendo es la evolución del pensamiento de una nación que se ha convertido en un fenómeno global. Pero tienen que saber algo, y por eso es que la Cábala entra aquí con una enseñanza maravillosa, y es la que viene a esclarecer todo esto, la Kabbalah, de que existe, claro, eso que llamamos Ein Sof, el infinito, esa primera causa que llaman los filósofos, y que esa primera causa Israel la canalizó, entre comillas, si podría usar esa frase, en ese Dios personal que llamamos Yud Hei Vav Hei, que después se hizo un global. Pero que sabemos que realmente Dios no tiene nombre, el nombre de Dios no es Yud Hei Vav Hei, no tiene nombre, es Ein Sof, infinito. El Yud Hei Vav Hei y todos los demás nombres son simplemente manifestaciones finitas de ese poder infinito. Todo eso nos lo explica la Cábala. Quiere decir que al final de todo sí es cierto, existe solamente un gran poder, que es el Ein Sof, y del cual rige toda la tierra y todas las deidades que puedan existir, que no es, las deidades de los seres humanos, cualquier religión, no es más que el esfuerzo humano para intentar canalizar, conectar, interactuar con ese gran poder que es un gran misterio y que nunca podremos realmente conectar o saber nada más allá de lo que la propia mente humana pueda crear. Quiere decir que toda religión es una construcción del ser humano. Toda religión es una construcción del ser humano, de la experiencia humana, de los hechos vividos, que cuando profundizamos en la historia nos damos cuenta que cada uno fue tomando cosas de unos del otro. El judaísmo tiene mucha influencia sumeria, egipcia, griega, romana. El cristianismo recicló todo lo que eran las cosas paganas, todavía viven, pero con otra vestimenta. El Islam hizo lo mismo, tomó el cristianismo, del judaísmo, del zoroastrismo, del mandeísmo. El Islam está y de costumbres árabes. Y así cada religión recicló una de otra, porque eso fue lo que trajo cada persona cuando en algún momento se convirtió a esas religiones. Cuando usted se convierte a otra religión, y yo lo puedo percibir hoy, mucha gente que viene de otras religiones, por ejemplo, del mundo cristiano al judaísmo, yo los veo, percibo, de que aun cuando están supuestamente con una nueva religión, no han dejado del todo todas sus creencias y su pensamiento, el cual fue moldeado a través de muchas épocas, de muchos años. Y ellos quizás no se dan cuenta, pero un análisis profundo te das cuenta de que tú no puedes arrancar tus años vividos, tú no puedes arrancar tus experiencias, tú no puedes arrancarte de tu familia. Y eso es normal, porque eso es lo que ha pasado a través de la historia. Israel absorbió muchas cosas de Egipto, de los sumerios, de los griegos, de los romanos. Y así cada religión ha absorbido de cada cosa, porque el ser humano se nutre del aprendizaje de unos a otros. Esa es la experiencia humana. Entonces, detrás de estos textos, cuando profundizamos, vemos todo este mundo que yo les estoy describiendo ahora, y como les decía ahorita, la mayoría de la gente no piensa en esto, pasa por encima, lee el texto y cree que todo es lo que está ahí. No, hay un contexto, hay hechos históricos, hay cultura, hay lenguaje, hay muchas cosas, y es muy profundo. La experiencia humana es profunda, muy profunda, y hay que tener mucho conocimiento de todos estos pueblos y de todas estas culturas para encontrar los puntos que los unen. No criticando en el sentido negativo unas de otras, no, es encontrando cómo todo converge. Nosotros no estamos desconectados del entorno, todos aprendemos unos de otros de la misma sociedad, y en una sociedad pueden coexistir perfectamente muchas religiones, culturas, creencias. Eso es normal entre los seres humanos, aunque ellos lo nieguen, porque usted le pregunta a algún rabino y te va a decir, no, nosotros no tenemos nada ni de Egipto, ni de Roma, y le preguntas a un cristiano y te va a decir lo mismo, un musulmán te va a decir lo mismo. Pero realmente cuando tú profundizas te das cuenta de que esa es la experiencia humana. Y el tema es profundo, debo de tener muchos ejemplos, no quiero salirme del tema, les decía, estamos analizando este texto, pero es profundo el tema. No quiero salirme mucho, pero hay que dar todo un preámbulo para que entendamos este contexto. El Midrash continúa analizando cómo Dios le dice a Moisés que, bueno, tiene que elegir ahora a Josué para que Josué sea el que lo va a suceder. Y el Midrash trae unos textos, algo muy interesante, y es que en un primer momento, cuando Moisés va donde Josué, a Yoshua, le dice, bueno, ahora tú eres el que vas a asumir, y dice que le da una investidura del poder de él a Josué, a Yoshua. Y le dice que básicamente el Espíritu de Dios está reposando sobre él, y Moisés tiene que servir
a Josué como un sirviente más. De hecho, el Midrash comienza a dar una serie de descripciones, por ejemplo, donde todo lo que Josué necesite, Moisés va y se lo da, como un sirviente. Ordene que aquí estoy yo. Búscame tal cosa, va Moisés y se lo busca. Tal cosa. O sea, vemos a Moisés sirviendo. Y esto otra vez no es casualidad. El texto nos está indicando de que para uno ser líder, también tiene que servir. Para uno ser líder de una gran nación, también tiene que trabajar su humildad. Para esta fecha, ya Moisés, con una edad anciano, con tanta experiencia, estamos viendo que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, salido de Egipto, bueno, todos estos hechos. Ahora también Dios lo va a poner a que sirva a Josué. Pues precisamente sí. Hay veces cuando uno va en la vida en ascensión, en escala, subiendo en rango, en conocimiento, en posición, se le pueden subir los humos a la cabeza. No dice que ese fue el caso de Moisés. De hecho, se dice que es el hombre más humilde. Pero el texto nos está indicando que aún Moisés dice que Dios le ordena servir a Josué. Y eso es una gran lección, donde uno nunca puede perder de vista la humildad. Uno nunca puede pensar de que está por encima de los demás. Tal vez sí es verdad, tiene conocimiento, tiene gran sabiduría, tiene gran honor, respeto, lo que sea, pero nunca se puede perder de vista la humildad y la capacidad de servir a otros. Y de hecho, fue un mandato, dice el texto, el Midrash. Recuerden que esto no está en el texto bíblico, esto es llenando los espacios vacíos del texto bíblico. En el Midrash se dice que Dios le ordenó fuese a que sirviese a Josué. Quiere decir que vino de Dios directamente también, que quizás como una lección antes de morir, Moisés, de que mantuviese su humildad y la pusiera esa humildad al servicio a preparar a aquel que sería el que lo iba a sustituir. Voy a entrar ahora a otro pasaje, ¿no? El texto ahora hace algo muy interesante porque, bueno, hace un análisis del momento en que Moisés, el momento en que él desobedece, cuando se le ordenó que le hablara a la roca y en vez de hablarle, Moisés lo que hizo fue darle un golpe. Y de eso aprendemos muchas cosas porque vemos en un líder, ¿no? Una persona que sí era muy humilde, era muy manso, dice el texto, pero Dios le está diciendo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, ¿qué hizo? Golpeó. Hay quien ha comentado y dicho, hay personas que para aconsejar a otros, Dios les dice, da un buen consejo, una buena palabra. Pero hay otros que no, en vez de hablar y aconsejar, lo que hacen es golpear a su congregación, a su, no sé, su comunidad. Y claramente Dios desaprobó el hecho de Moisés, como obviamente desaprueba que alguien, digamos que guía a otros a través de esa violencia, ¿no? Es muy interesante también, ustedes saben que en la Cábala decimos que todo está vivo, las plantas, las flores, todo está vivo y con todos nos comunicamos. Cuando leemos ese relato de Moisés, donde Dios le dice, habla a la roca para que dé agua al pueblo. Y Moisés fue, golpeó y aún así salió agua, ¿no? Pero el que lee ese relato no se está dando cuenta de algo muy importante. Nosotros sabemos por el relato de que Moisés estaba hablando con Dios y que Dios fue el que le dijo, habla a la roca para que dé agua. Esa conversación solamente la sabía Moisés y Dios, no la sabía el pueblo. Quiere decir que cuando Moisés se presentó delante del pueblo y la gente lo vio hablando con una piedra, nadie podría saber qué es lo que estaba haciendo Moisés. La conversación por detrás, porque para nosotros tiene sentido, pero tiene sentido porque sabemos que hay un diálogo entre Moisés y Dios. Si ese diálogo no estuviera en el texto, veríamos que Moisés fue a hablar con una piedra y quedaríamos perplejos. De lo cual se desprende lo siguiente, que cuando en la Cábala decimos que a veces hablamos hasta con las piedras, o con los pájaros, con los animales, o con un árbol, no es que, no es que esto es de locos, es que hay un secreto ahí de usar ciertas palabras, porque Dios le dijo, usa estas palabras, Moisés al final usó otras, que cuando uno usa ciertas palabras puede activar ciertas cosas en la naturaleza.
El pueblo, si no hubiera, o sea, cuando vio a Moisés hablando una piedra, no sabemos qué pensó. Pensó que Moisés estaba haciendo magia, tal vez, porque habló con una piedra y la piedra salió agua. Nadie podía saber ese diálogo, a no ser que ahora que está escrito, sabemos por detrás que hubo una conversación. Pero el pueblo no sabe que hubo conversación entre Dios y Moisés. El pueblo, cuando vio a Moisés hablando con una piedra y que salió agua, está viendo que Moisés es un mago que hace milagros. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en un contexto. Claro, el narrador del texto nos está diciendo, para que no pensemos esto precisamente de que Moisés es otro mago, dice, no, fue que Moisés conversó con Dios y Dios le dijo, habla con la piedra. Pero eso es un agregado a la conversación, al texto. O sea que hay toda una preocupación por analizar ese texto de evitar malentendidos en cuanto a lo que está haciendo Moisés. De que Moisés no está haciendo magia, Moisés está actuando por el poder de Dios. Moisés está actuando por orden divina. Moisés está utilizando santidad, Kedushá, los nombres sagrados para poder hacer todos esos milagros. Y ahí está la diferencia entre la cábala y la brujería. Que la gente sigue confundiendo la cábala Mahasit con brujería. No es así. Por afuera usted puede ver lo mismo, que Moisés con una vara habla, golpea una piedra, echa agua. ¿Qué diferencia hay eso entre otro que hace también poderes o que hace milagros o hace lo que sea? La diferencia está en que Moisés está conectándose con la santidad. Y esto otra vez es el punto con la cábala Mahasit, que puede hacer ciertas cosas y que el que es inexperto, el que no sabe el diálogo, como el diálogo detrás con Moisés con magia, esos son gente ignorantes. No es Moisés hablando con una piedra o haciendo milagros o haciendo brujería o haciendo magia. Es Moisés usando nombres sagrados en el nombre de Dios, usando los nombres de la Kedushá, de la santidad. Y eso es lo que le permite obrar esas obras. Y es lo mismo con la cábala Mahasit. La cábala Mahasit trabaja con la santidad, trabaja con la Kedushá, con los nombres de Dios, que es la santidad. No es brujería, como hablan los ignorantes. Esa es la diferencia entre la cábala y entre las hechicerías o las brujerías que puedan hacer por ahí. ¿Con quién tú te conectas? ¿De dónde viene tu poder? ¿Viene de Dios? ¿Viene de los nombres sagrados? ¿O lo haces en nombre de otros dioses, otras deidades? Todo esto es un contexto muy importante de tener presente. Sigue diciendo el texto. Josué le dijo a Moisés, todo lo que le decrete sobre mí, yo lo recibo con tal de ver tu rostro. Y nuestro maestro Moisés, que la paz esté con él, comenzó a hacer a Josué todo el honor que Josué le hacía a él, debido a que entró a la tienda de reunión y descendió la columna de nube, como está dicho. Y el Eterno se reveló en la tienda en una columna de nube, y la columna de nube se ubicó junto a la entrada de la tienda. Interrumpió entre Moisés y Josué. Josué estaba en el interior y nuestro maestro Moisés, que la paz esté con él, estaba afuera. Ya que vio esto, dijo: 100 muertes y no una sola envidia. Moisés comenzó a clamar con su boca y dijo ante él: amo del universo, ¿qué pecado hay en mí para que muera? El santo bendito sea le dijo: ciertamente a causa del pecado de Adán, el primer hombre, que está escrito acerca de él. Y el eterno Dios dijo a los ángeles: he aquí que el hombre será como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Por eso tú mueres. Le dijo: amo del universo, en vano mis pies han pisado Arafel y en vano he corrido ante tus hijos como un caballo. Le dijo: ya he decretado la muerte sobre Adán. Esto es muy interesante. Y la respuesta que da se parece a la respuesta que dan los cristianos. El pecado de Adán. Esa es una de entre tantas respuestas, porque el tema de la muerte del ser humano es, bueno, ¿por qué morimos? Ese es un tema que ha preocupado a los teólogos judíos a través de las diferentes épocas. Y a través de diferentes épocas han dado varias respuestas. La respuesta que dan los cristianos, o que la da Pablo, es por el pecado de Adán. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y dice que el redentor es, en el caso de los cristianos, dicen que es Jesús. Pero eso es un pensamiento judío, porque esto que estamos leyendo es parecido. Dice que Moisés por el pecado de Adán. Ahora, esa no es la única respuesta, porque sencillamente nosotros no creemos en un pecado original o algo de eso. De hecho, tampoco los cristianos creían en eso. Eso lo inventó San Agustín 300 años después, el tema del pecado original. Y de hecho, los cristianos hasta el día de hoy
que viven en el Medio Oriente, los cristianos de las comunidades de siriacas, que son las comunidades que siempre han estado en la tierra Santa, no creen en el pecado original. Entonces, eso es un desarrollo de la iglesia de Occidente. Pero sí les quiero mostrar por este relato de que esas ideas estaban en el mundo judío y por eso la tomaron los cristianos, porque eso existía. Entonces, el autor de esta obra está tratando de justificar y pensar, bueno, ¿cómo puede un hombre justo como Moisés morir? De hecho, no puede ser una muerte cualquiera. Tiene que ser Dios mismo el que tenga que venir a buscar a Moisés. Y de hecho, es una de las respuestas que los teólogos judíos han intentado para dar respuesta del por qué muere el ser humano. Unos dicen fue por la transgresión de Adán, otros dicen no. El ser humano simplemente estaba destinado a morir porque no somos de este mundo, bajamos acá, pero hemos de subir al mundo espiritual. Otros simplemente dicen, morimos por el veneno de la serpiente, dicen. Otros dicen, fue por la desobediencia. O sea, el hombre ha intentado dar respuesta a esto a través de las épocas. Y el mundo judío igual, hay muchas respuestas y muchas interrogantes. El autor de este libro está diciendo o lo está conectando con ese hecho. Pero no es la única respuesta que hay en el mundo judío. Esto no es el mundo judío es muy variado. Hay muchas ideas de por qué es esto. Voy a seguir adelantando para leer solamente porciones, porque obviamente no podemos leer el libro completo, pero vamos a leer algunas porciones. Vamos a ver si vamos ahora al momento donde Moisés empieza a debatir con Dios. A ver. Hace todo un recorrido de la vida de Moisés, que era alguien muy grande en Egipto también. Se habla aquí, por ejemplo, donde es muy interesante, donde dice, se aprende que Moisés pronunció los nombres de Dios, o 2 nombres de Dios, porque con ellos el santo bendito sea creó el mundo y su hombre, con juicio, rigor y misericordia. O sea, está diciendo aquí cuáles fueron los 2 nombres que Moisés usó para matar al egipcio. El texto está hablando. Sigue explicando lo siguiente. Aquí está Moisés debatiendo con Dios, pidiendo por su vida, y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde este inicio. Mira lo que dice el texto. Dice, el Eterno pasó, dice acá, a ver, he aquí juicio y misericordia. Por eso dijo el Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza en la zarza, y ahora en mi ancianidad, dice Moisés, yo solicito misericordia por tu pueblo, el rebaño de tu pastoreo, que los perdones y expíes por ellos. A tu siervo, te pido que por favor no seas como un rey de carne y sangre, porque un rey de carne y sangre, cuando tiene un siervo y aún es joven y es fuerte, lo ama, y cuando envejece, lo odia. Pero tú, no me arrojes en el momento de la vejez, cuando se acabe mi fuerza, no me abandones. Tu grandeza se refiere a los 10 mandamientos y tu mano poderosa se refiere a las 10 plagas que trajo sobre Egipto. Pues, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra? Tú has creado todo y en tu poder está dar la muerte o dar la vida. Que haga como tus hechos y tus acciones de poder en el futuro venidero. O sea, Moisés está clamando por su vida, diciendo, no me hagas como los reyes que tienen un siervo y cuando es joven lo utilizan y le sirve, pero cuando es viejo lo descartan. No me hagas así, yo que te he servido. O sea, Moisés no quiere morir. Aquí, en esta época, estamos viendo otra vez un problema que es el que tenemos hoy, que no hay interés en los ancianos, porque Moisés está diciendo, no hagas como esta gente que a los ancianos los descarta. Quiere decir que el texto, que es del siglo XIII, parece que en esa época los ancianos, pues la gente ya también, las familias a veces abandonaban a los ancianos, a sus familiares ancianos. Pensaban que un anciano no vale nada. Y Moisés dice, no me abandones ahora, que estoy anciano. O sea, Moisés está denunciando un problema social acá. El tema de que un anciano, alguien que llegaba a una edad adulta, mayor ya, pues como que no tiene utilidad. Y Moisés dice, no me abandones ahora, no hagas como los reyes, no hagas como la gente de carne y hueso. Y sigue diciendo lo siguiente. El santo bendito sea le respondió a Moisés y le dijo, ¿de quién eres hijo? Le dijo, hijo de Amram. Le dijo, ¿y Amram de quién es hijo? Hijo de Izhar. ¿Y de quién es hijo Izhar? ¿De quién? De Kehat. ¿Y Kehat de quién es hijo? De Leví. Y le dijo, ¿y todos de quién salieron? Le dijo, de Adán.
el primer hombre. Y dice Dios, ¿quedó de ellos algún hombre vivo? Le dijo, todos han muerto. El santo bendito sea le dijo, ¿y tú quieres vivir? Le dijo, amo del universo, Adán, el primer hombre, robó y comió lo que no deseabas y lo has penalizado con la muerte. Y yo no he robado nada ante ti y ya has escrito acerca de mí. Mi servidor Moisés en toda mi casa es fiel. El santo bendito sea dijo a Moisés, ¿acaso tú eres más justo que Adán, el primer hombre y su generación? Le dijo, sí. Adán, el primer hombre, y Eva fueron seducidos por la serpiente y yo he hecho vivir a los muertos con una serpiente. El santo bendito sea le dijo, ¿acaso tú eres más grande que Noé y su generación? Le dijo, sí. Noé ha traído sobre él y sobre su generación las aguas del diluvio. Y Noé no pidió misericordia por su generación. Y yo he dicho ante ti, y ahora, si tú cargas con el pecado de ellos, cargas, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Le dijo, ¿acaso eres más grande que Abraham, que lo probé con 10 pruebas? Salió de él Ismael, cuyos hijos harían perder a tus hijos. Le dijo, ¿acaso tú eres más grande que Isaac? Le dijo, de él saldría quien destruiría tu casa y asesinaría a tus hijos, tus sacerdotes y tus levitas. El santo bendito sea le dijo, ¿acaso yo te he dicho algo de matar al egipcio? Le dijo, tú has matado a todos los primogénitos. Ahora Dios le responde, Moisés le responde a Dios. Este es un diálogo fascinante. Ahora Dios le está recriminando a Moisés. Le dice, Moisés no quiere morir. Y le está diciendo, dame vida. Y Dios le dice, pero Adán murió, Abraham murió, Isaac murió. ¿Y tú quieres vivir? Si es que todos los hombres mueren. Y dice, ¿acaso tú eres más grande que Adán? Y dice Moisés, sí, soy más grande que Adán. ¿Eres más grande que Noé? Sí. Y le dice, y Dios le dice, le recriminó a Moisés algo muy importante. Le dice, ¿acaso te he sacado algo del egipcio? Inmediatamente el texto pasa ahora a Moisés a defenderse. ¿Por qué? ¿Qué le quiso decir Dios en este relato a Moisés? Que alguien que mata a otro es culpable de la pena de muerte. Si usted mata a otra persona, en esa época es condena de muerte. Y dice Moisés, no te condenaron, estás vivo, te salvaron. Y Dios le está diciendo, tú quieres vivir, pero ¿acaso no deberías haber muerto hace rato porque tú mataste a un hombre? Te corresponde la pena de muerte. O sea, Dios le está sacando a Moisés que mató a un hombre y sin embargo tuvo vida, no le quitaron la vida. Y en el momento en que Dios le sacó a Moisés el tema de que había matado a un egipcio, Moisés se enfrentó ahora a Dios y le dice esto, Moisés a Dios le responde y le dice, cuando Dios le dijo, tú que mataste al egipcio, y dice Moisés, y tú que has matado, dice acá, le dijo, y tú has matado a todos los primogénitos de Egipto, y yo he de morir por un solo egipcio. O sea que Moisés le dijo, tú me estás diciendo que yo maté a un egipcio, pero y tú que mataste a todos los primogénitos de Egipto, está el faraón. O sea, esto es fascinante, es un relato de un hombre enfrentándose a Dios y le discute de tú a tú. De tú a tú, no importa que sea Dios. Tú mataste a un hombre. ¿Y qué dice Moisés? Yo, pero ¿y tú? ¿Que mataste a todos los primogénitos? Esto es algo fascinante. Yo no sé si hay otra literatura antigua donde esto mismo se da, este género, ¿no? De que un pueblo de así se pelee con su propio Dios. Y esto no es de ahora. Jacob luchó con Dios, dice. Abraham también discutió con Dios por la gente de Sodoma. O sea, es un pueblo que tiene una relación con Dios muy personal, al punto que le puede discutir a Dios. Es una cosa que no se ha visto en otra cultura. Yo por lo menos no lo he leído, tendré que seguir estudiando el mundo romano, griego, no sé, pero no he visto algo como esto. Moisés le está recriminando y sin miedo. De hecho, cuando un momento en el texto bíblico vemos que Dios quería eliminar al pueblo de Israel, Moisés le dice, si los vas a matar a ellos, borra a mí también con ellos. Entonces le está enfrentando y porque Moisés se le enfrenta, Dios cambia. ¿Qué relatos son estos? Es fascinante. Y le sigue diciendo lo siguiente, Moisés, tú has matado a todos los primogénitos de Egipto y yo he de morir por un solo egipcio. El santo bendito sea le dijo, ¿y tú te asemejas a mí? O sea, que ¿quién eres tú para estar diciéndome lo que yo hice o no hice? ¿Tú te asemejas a mí? ¿Tú te crees que eres Dios para recriminarme las cosas? Dice, el santo bendito sea le dijo, ¿tú te asemejas a mí? Yo hago morir y hago vivir.
¿Acaso tú puedes hacer vivir como yo? ¿Y no recordarás con cuánto honor te he honrado?, le dice Dios a Moisés. Me has dicho, levántese el Eterno, y me he levantado. Vuelve el Eterno, y me he vuelto. También por ti he modificado la obra de los cielos y la tierra, porque es natural en los cielos hacer descender el rocío y la lluvia, y en la tierra sacar pan. Y tú me has dicho, no deseo eso, sino que los cielos hagan descender el pan y que la tierra saque agua. Como el maná que llegó que cae del cielo, es como una especie de pan, decían, como tortas de harina, y agua de la roca. O sea que mira lo que está haciendo Dios, lo que hizo Dios por Moisés, a causa de Moisés al pueblo. Y así hice como está dicho, he aquí que haré llover pan sobre vosotros desde el cielo, asciende manantial, respondedle. También quise decir esto por ti, concederte vida, y tú me has dicho, no quiero, sino que moriré. O sea, que es muy interesante. Dios luego le sigue diciendo, le sigue hablando, ¿no? Como la Torá va a ser llamada por tu nombre, porque será llamada la Torá de Moisés, Torá de Moshe. Y le dice, asimismo yo soy Dios y tú eres un hombre que alcanzó el grado de Dios. Como está dicho, observa, te he puesto por señor sobre el faraón. Faraón era considerado un dios y Moisés fue por encima del faraón. Asimismo yo tengo profetas y tú tienes profeta, como está dicho, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y yo, ningún ser humano, ningún ser creado puede observar en dirección a mí, y tú tuvieron temor de acercarse a Moisés cuando vieron la luz que salía del rostro. Y dije, y verás mi rostro y mi frente no será visto. Y acerca de ti está escrito, y observaban tras Moisés. No podían ver el rostro de Moisés. Hay una comparación entre Dios y Moisés, cualidades divinas y cualidades divinas. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir este texto? Moisés, de tú a tú, discutiéndole a Dios. Luego una comparación entre Dios y Moisés, como si Moisés también fuera un Dios. Los atributos, los nombres, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está queriendo decir el autor de esta obra? Aquí hay un gran secreto, y es el secreto de la Cábala, el secreto de Rabbi Abraham Abulafia, el secreto de Enoch, el secreto de Metatrón y el secreto de los textos de la Merkabá. Y es el hecho, como dice aquí, tú también vas a ser un Dios. Y es el hecho de que el ser humano somos creados a la imagen de ¿quién? De Dios. Quiere decir que tenemos divinidad en nosotros. El objetivo de la Cábala es precisamente lograr que el ser humano se convierta en un ser divino, o que saque su divinidad, diríamos. Al hecho de que, como mismo Enoch, dice el texto, de hombre se convirtió en un ángel, en el arcángel o en el ángel Metatrón, de un simple ser humano, fue capaz de recibir la divinidad, y que ahora Metatrón, aquí hay otro secreto que mejor no lo digo para no asustar a la gente, lo daré en alguna conferencia. Metatrón tiene un lugar muy importante porque Metatrón está sentado, dicen los textos antiguos, Metatrón está sentado a la derecha de Dios en un trono también. Que después los cristianos vinieron y bueno, a Metatrón lo quitaron del asiento y pusieron a Jesús. Pero es para que ustedes vean que estos eran los temas que los judíos hablaban en esa época. Los judíos pusieron a Metatrón al lado del trono de Dios y los cristianos lo quitaron y pusieron a Jesús. Pero eso es lo mismo que estamos hablando acá. ¿El punto cuál es? El potencial que tiene el hombre de convertirse en un ser divino. Uno que se ha purificado tanto tiene la capacidad de convertirse en un ser divino, de convertirse en un ser espiritual. Y ese es el objetivo realmente. Elevarnos a un grado espiritual tal que no tengamos que reencarnar más en la tierra, sino simplemente continuar nuestra evolución en otros planos espirituales donde literalmente hay almas de seres humanos que han caminado este mundo, que se han elevado tanto que hoy ocupan un lugar como los ángeles o mucho más alto que muchos ángeles y que de hecho serían como dioses. Hay seres tan poderosos, seres espirituales de tal poder que si se apareciesen en la tierra pensaríamos que son dioses por el poder tan grande. Y de hecho es tan grande la energía de esos seres que uno no se puede acercar a ellos porque nos fulminan inmediatamente porque no estamos capacitados para entrar a esa presencia. De hecho no pueden bajar a la tierra más. No pueden bajar a la tierra por la grandeza espiritual que tienen esos seres. Y ese es uno de los casos, según los textos, de lo que ocurrió con Enoch. Y ese es el gran secreto, la transformación del hombre. Tenemos el potencial de transformarnos en seres divinos. Todos los seres humanos
No judíos, no solamente cristianos, no musulmanes, todos, hasta los budistas, los hindúes, los africanos, los chamanes y quien sea. Todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios con la esencia divina. Y todos, cada ser humano tiene el potencial de convertirse y de alcanzar el nivel de la divinidad. De todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Entonces, de hecho, yo voy a profundizar un poco más en eso ahora en la conferencia que voy a dar el domingo sobre ovnis, cábala y los misterios del Arca de la Alianza, porque voy a traer una fuente, voy a leer de un texto, lo tengo justo aquí detrás, estos manuscritos que ustedes ven aquí, son manuscritos en hebreo. A ver si puedo. Este es uno de estos textos en esta obra, Shoshan Yesod HaOlam. Estos son textos y manuscritos, están solamente en hebreo, no están en español ni ningún otro idioma. Y de aquí vamos a utilizar para la conferencia que voy a traer ahora el domingo, donde vamos a citar y leer directamente sobre unos seres que no son ángeles, no son seres humanos, pero se comunican con nosotros. Y dice este texto que ellos tienen permiso de otros seres que están mucho más elevados que ellos para que nos revelen conocimientos a nosotros, los hombres. Son unos seres humanoides de los cuales voy a hablar en la conferencia que voy a dar este domingo por mi escuela online, por Zoom. La conferencia va a estar grabada, así que si no se ha inscrito todavía, le animo a que se inscriba este domingo 28 a las 2 de la tarde, hora de Miami. Si no se puede conectar a tiempo, la conferencia va a quedar grabada en mi escuela online, joelbenjavid.org. Da clic en donde dice escuela online, ahí lo va a encontrar. Y vamos a leer aquí directamente de las fuentes en hebreo, porque les decía, son misterios. Son grandes misterios espirituales que existen acerca de estos seres, les decía. Voy a leer un poquito más, llevamos una hora. Voy a leer el momento en que Moisés va a morir ya. Y el momento en que él se enfrenta al ángel de la muerte. Hay muchas cosas más interesantes. Obviamente no lo puedo leer todo, porque aquí, por ejemplo, hay unos relatos muy interesantes donde Moisés sigue insistiéndole a Dios: déjame vivir, déjame aunque sea ver la tierra, déjame convertirme aunque sea un pajarito que pueda volar y ver la tierra. Y Dios le dice no. Y Moisés sigue insistiendo hasta que Dios se molesta y le dice: te dije que no insistas, no vas a entrar a la tierra. Así. Y es muy interesante. Y por eso yo decía, el relato de Moisés, este relato, es la lucha que tenemos todos de no aceptar la muerte. El ser humano no se resigna a la muerte. Y cuando uno es creyente, tiene fe, tiene esa especie de diálogo con Dios, como Moisés lo tuvo. No quiere morir, quiero vivir. Y ese momento de que uno sabe que va a morir, Moisés sabía que iba a morir y no puedes hacer nada. Ese es uno de las cosas más duras del ser humano. Cuando sabes que vas a morir, no puedes hacer nada, porque oras a Dios, pides curación, pides sanación, ayúdame, y se te niega. Y el relato de Moisés, aquí está. Fíjate, mire que este pasaje le dijo: amo del universo, déjame sobre las alas de las nubes como la medida sobre Jordán y las nubes que estarán por debajo. Y dijo ante el amo del universo, dice acá, dice: porque de lejos, dice, y en esto te escucho, como te dijo, porque de lejos verás la tierra y allí no vendrás. Y el santo bendito sea le mostró la tierra a la distancia a Moisés, como la medida de una parcela en el interior de un huerto, y le dijo, y le dio poder. Esto es muy interesante lo que dice acá, por eso le digo, este libro es muy interesante. Dice: y le dio poder en sus ojos para ver la íntegra, lo oculto, sus altitudes, sus secretos en forma revelada de lo que estaba lejos, cerca, para que la viera completa. Y le dijo: esta es la tierra que he jurado a Abraham. No lo dejó entrar. Le dijo: puedes verla desde la distancia, pero no la vas a poder, no vas a entrar. Ahora es muy interesante que dice que le dio poder a los ojos de Moisés, como un telescopio, hizo un zoom y pudo ver todo, cada rincón de la tierra. Eso es muy interesante, le dio un ojo biónico a Moisés para que pudiera ver cada rincón de la tierra a kilómetros, como un telescopio, pudiera ver la tierra. Es muy fascinante este relato. Y luego dice, es muy interesante acá. Bueno, esto sigue el relato, pero voy a pasar ya al momento en que Moisés va a morir.
Vamos a leer esto aquí. Vamos a pasar este relato. Luego viene que Moisés empieza a despedirse. Cuando ya Dios le dijo no, Moisés empieza a despedirse de su familia, se despide de Josué, se despide de las 12 tribus y ya sabe que va a morir. Es como el moribundo, el que sabe que va a morir, ¿qué hace? Empieza a despedirse de la familia, de los amigos, de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos. Eso es lo que está haciendo Moisés. Es lo que viene ahora, ¿no? Moisés ya despidiéndose de los hijos de Israel. Y aquí también dice, y se puso de pie y los bendijo con paz y alzó su voz y lloró y dijo Israel, con paz os veré en la resurrección de los muertos. Y esa es la fe que tiene el creyente, que sabe que va a morir, pero tiene fe también en la resurrección. Y dice, nos vamos a ver en la resurrección. Y lo que dice Moisés al pueblo, llorando, como el moribundo nuevamente, como lo que nos toca a todos. Todos vamos a pasar por ahí. Yo, usted y cada ser humano, y así ha sido la historia humana. Todos vamos a pasar por el momento de la muerte. No hay quien se libre de eso. Y en el caso de Moisés, está haciendo lo que hace uno que sabe que va a morir. Despedirse. Se despide y llora. Y dice, la promesa es de que nos vamos a ver en la resurrección, ¿no? Y dice, en ese momento salió un eco, dice una voz celestial y dijo, Moisés, no tienes vida para ti, sino solamente 1 minuto y medio, porque cada vez que Moisés iba despidiendo, el texto dice, y te quedan 5 horas, y te quedan 4 horas, y te quedan 3 horas, y te quedan 2 horas, y te queda 1 hora, te queda media hora, te queda, o sea que fue contando literalmente las horas que le quedaban. Es como otra vez, el que va a morir y va contando, sabe que le quedan días, como aquel que le han dado un pronóstico de una enfermedad terminal y va contando los días, sabe que le queda poco. Pues el texto, de manera un poco dramática, pero es una realidad de la vida humana, fue Moisés contando las horas que le quedaban. Y aquí una voz del cielo le dice, Moisés, dice, solamente te queda 1 minuto y medio. Y llega el punto acá, o nuevamente otra voz sigue hablando, y algo muy interesante, porque Dios ahora empieza a mandar a los ángeles para que busquen el cuerpo de Moisés. Manda al arcángel Miguel, Miguel no quiere. Manda a Gabriel, Gabriel no quiere. Manda a Saxagiel, que fue el maestro, un ángel que fue maestro de Moisés, tampoco quiere. ¿Quién quedó que dice, yo voy a hacer la tarea? El ángel de la muerte, Samael. Ese sí quería hacer la tarea. Pero lo interesante es que empezó a mandar a todos los demás ángeles y no, los demás no quisieron. Esto es fascinante el relato. Dice, vamos a leer este fragmento. Dice acá. Dice, debido a que su alma se completó su tiempo para morir, ya llegó el tiempo de morir de Moisés, el santo bendito sea dijo al ángel Gabriel, sal y tráeme el alma de Moisés. Dijo el ángel Gabriel, aquel que es equivalente a 600,000 personas, ¿cómo puedo yo tomar su alma y ser insolente yendo ante él? O sea, Gabriel no quiso. De esto vemos algo. Hay gente que piensa que cuando uno muere, pues primero de que nos viene a buscar es la muerte, ¿no? No, aquí está diciendo que Dios está enviando ángeles. Cuando uno muere, y aquí ya estoy hablando en otras clases, lo que nos muestran los textos de la Cábala, incluso las experiencias de las personas que han ido y regresado, de experiencias cercanas a la muerte, hablan de encuentros de que cuando uno muere no es como uno piensa en la gente, ¿no? Que solamente es el ángel de la muerte. No, te pueden venir a buscar familiares, te puede venir a buscar un padre fallecido, una madre fallecida, un tío, un primo, un hijo. Te puede venir a buscar un ángel, te puede buscar, o sea, eso depende de diferentes personas. En qué caso, y otra cosa que vemos acá muy interesante, es que es Dios el que está decretando la muerte. No es el Satán, no es el diablo, no es que ay, Dios nos quiere con vida y el diablo. No, no, no. El dueño de todo es Dios, el que da la vida y la muerte. El que tiene poder para la vida y el que tiene poder para la muerte. Aquí no hay diablo por ningún lado. El que manda es él. Y el que está diciendo, búscame el alma de Moisés es Dios. Y en esto estamos en desacuerdo los judíos con los cristianos, por ejemplo, o con los musulmanes, donde piensan otra vez que la muerte es mala, que el que quiere la muerte es el diablo, que no sé. No, para nosotros hay un solo poder. Dios es todopoderoso y soberano por encima de él. Por encima de él no hay nadie. Por encima de Dios no hay nadie, dice Señor de la vida y la muerte. Y es lo que el texto nos está también diciendo. Él dice, yo soy el que doy la vida y yo soy el que da la muerte. O sea, que el que manda en la muerte es Dios también.
No es que como cuentan por ahí de que el Dios solamente quiere la vida. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Él es Señor sobre la vida y sobre la muerte. Y el que está mandando a buscar el alma de Moisés es Dios. Mandó al ángel Gabriel. Gabriel dice, yo no quiero hacer esa tarea. ¿Cómo puedo yo hacer eso si Moisés es equivalente a 600,000 personas? Recuerden que 600,000 fueron los que salieron de Egipto, según los cálculos, aunque sabemos que fueron más, pero bueno, en las cabezas de hombres. Después de que quiso enviar a Gabriel y Gabriel no quiso, dice, y después dijo así al ángel Mijael, o sea, Miguel. Mijael es el nombre, es Miguel en hebreo. Y Mijael lloró, el arcángel Miguel lloró y le dijo a Dios, le dijo así, perdón, al ángel Saxiel. El ángel dijo ante él, o sea, ante Dios, amo del universo, yo fui su maestro y él mi discípulo, ¿cómo puedo tomar su alma? O sea que Miguel ni siquiera pudo responderle a Dios, solamente empezó a llorar. Los ángeles lloran, dice acá, parece es lo que dice, los ángeles lloran por la muerte de un justo. No solamente lloramos los que estamos en la tierra cuando muere un familiar, cuando muere un ser querido, en el cielo también lloran, dice acá. Hasta los ángeles lloran, dice el texto. Y Miguel no dijo nada, solamente lloró. O sea, con su llanto está diciendo todo. Dios luego envió a Saxiel. Saxiel o Saxiel es el ángel que fue un maestro de Moisés y le dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto? A mi discípulo, ¿cómo puedo tomar su alma? Y después le dijo a Samech-Mem, o sea, Dios le dijo a Samech-Mem. ¿Quién es Samech-Mem? Samael. Samael es otro de los nombres para el ángel de la muerte o para el Satán, que lo llaman también diablo, aunque realmente son diferentes nombres para diferentes entidades, pero bueno, sabemos que es Samael. Y Samael significa el veneno de Dios. Sam significa veneno, poción, fórmula, pero es como un veneno. Él es el nombre de Dios, él, como Joel, Gabriel, Daniel, o sea, el nombre de Dios está ahí. Entonces, en el nombre Samael, que es el ángel de la muerte, está también en la esencia de Dios, pero es el que le toca hacer el trabajo feo. Entonces, como le toca hacer el trabajo feo, nadie lo quiere. Todo el mundo dice que es malo, ¿no? La gente que no tiene conocimiento, mucho conocimiento, dice, no, es malo. No, es que ese también trabaja para Dios. El dueño de la vida y la muerte es Dios. No, aquí no hay un poder diferente a Dios o que luche contra Dios. No, él trabaja para Dios también. En su nombre está el nombre de Dios, él. Pero como hace el trabajo feo, y es el que castiga, y es el que lo asocian con las cosas terribles que pasan, pues a la gente no le gusta ese ángel. Pero dice que Dios entonces, cuando los demás no quisieron hacer la tarea, envió a Samech-Mem, a Samael. Inmediatamente Samael salió con gran alegría ante el santo, bendito sea, y vistió su espada y se ciñó de crueldad y fue ante Moisés con gran furor. O sea que sí que le gustaba hacer su trabajo y fue contento de hacer su tarea. O sea, era lunes, parece, la gente estaba contento de hacer su trabajo, no lo sé. Dice, y con gran crueldad y fue ante Moisés con furor. Y cuando observó en él estaba escribiendo el nombre inefable. Moisés, cuando Samael llegó, Moisés estaba escribiendo el nombre sagrado, Yud Hei Vav Hei. Y dice, y centellas de fuego salían de su boca, y el resplandor de su rostro, y su palabra destellaba como el sol, y se asemejaba a un ángel del Eterno de las legiones. Cuando Samael vio esto, temió y se estremeció de él. Y cuando Moisés alzó sus ojos y vio a Samael, Moisés sabía que venía por él. Inmediatamente los ojos de Samael se oscurecieron por el resplandor de Moisés y le dio dolor como de una mujer que da a luz y no podía hablar con su boca hasta que Moisés abrió su boca primero y dijo, Samael, Samael, no hay paz, dijo el Eterno a los malvados. ¿Por qué estás de pie frente a mí? Le dijo, ha llegado tu momento de irte del mundo. Entrégame tu alma. Le dijo, ¿quién te ha enviado a mí? O sea que es muy interesante el diálogo que hay acá. Y que Moisés era como un ser divino. Luces salían de su rostro. Y aquí algo muy interesante. Dice, cuando llegó Moisés estaba escribiendo, ¿qué cosa? El nombre sagrado. De esto hay un secreto ahí. El nombre sagrado, Yud Hei Vav Hei, aleja al ángel de la muerte, protege de la muerte. Es una segula, es un amuleto. ¿Por qué ustedes creen que ponemos en los amuletos que yo escribo, los amuletos que yo preparo para las personas, por qué se pone el nombre de Dios? ¿Por qué usted cree cuando usted va a las sinagogas,
arriba del Arón a Kodesh, se ponen en muchas sinagogas Yud Hei Vav Hei en hebreo, porque es una protección contra el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, cuando vio aquello, estaba escribiendo el nombre sagrado, era como una luz espiritual muy grande que salía de Moisés. Ahora, lo interesante es que Moisés le está diciendo, ¿quién te envió? O sea, el ángel de la muerte no hace nada si no hay uno que lo manda. Satán, el diablo, lo que tú quieras decirle, no hace nada si no hay uno que lo manda. ¿Y quién lo manda? ¿Quién es su jefe? ¿Quién es el jefe de este ser? Sigue diciendo. Le dijo, quien creó el mundo y las almas. Y todas las almas fueron entregadas en mi mano desde que ya fue creado el mundo y las almas están en mi mano. Moisés le dijo, tengo más poder que todos los que vinieron al mundo, porque he salido circuncidado del vientre de mi madre y en el día en que nací hablé a mi padre y a mi madre. E incluso de los pechos de mi madre no he mamado sino por pago y a los 3 años profeticé. Y estuve dispuesto para recibir la Torá en el mundo y tomé la corona del faraón sobre su cabeza y siendo de 80 años hice señales y maravillas y saqué 600,000 hombres de Egipto y partí para ellos el mar en 12 canales e invertí las aguas de Mará en dulces y grabé las tablas de la piedra y ascendí al cielo y libré la guerra y recibí las flechas de ellos en la nube y hablé cara a cara con el amo del universo y he vencido en la corte de lo alto. Y recibí la Torá y escribí de boca del santo, bendito sea, 613 preceptos y lo enseñé a los hijos de Israel. Hice la guerra con 2 reyes nacidos de Anac, que eran gigantes. En el tiempo del diluvio el agua no llegó a sus tobillos y detuve el sol y la luna en lo alto del mundo. ¿Y acaso hay en el mundo poderoso como yo? Malvado, huye de ante mí. O sea, Moisés se le enfrentó al ángel de la muerte. Si se enfrentó con Dios, ¿cómo no se va a enfrentar con este ángel? Dice, debido a que Samael vio el alma de Moisés íntegra y pura, huyó. Salió el eco de una voz celestial y dijo, no te aflijas a ti mismo porque no tienes más vida en este mundo, sino medio minuto solamente. Samael volvió ante el santo, bendito sea, y le dijo, ¿dónde está lo que has traído? Y le dijo, no puedo. Le dijo, sal y tráeme su alma. El santo, bendito sea, se enojó con él. Y Samael le dijo, amo del universo, si tú me dices invertir el Gehinom desde el nivel superior al inferior, yo puedo invertirlo. Y con el hijo de Amram, o sea, con Moisés, no puedo con él. E incluso no puedo estar de pie ante él, porque la luz de su rostro se asemeja a la luz de los serafines de la Merkabá. Y centellas de fuego salen de su boca. Y no solamente eso, sino que el resplandor de su rostro se asemeja a la presencia divina. Por favor, te pido, no me envíes ante él, porque no puedo estar de pie ante él. El santo bendito sea, le dijo, malvado, has sido creado del fuego del Gehinom, y al fuego del Gehinom volverás. Al comienzo saliste de ante mí con gran alegría, y cuando viste su grandeza volviste avergonzado. Ve y trae su alma. ¿Qué hizo Samael? En ese momento desenvainó su espada y vino ante Moisés. Ahora hay un combate ahora entre Moisés y este ángel. A ver quién gana, dice el texto. Inmediatamente Moisés se puso de pie ante él con furia y enojo. Moisés, que hasta ahora es el hombre más manso, está furioso. Y tomó el cayado, o sea, la vara de Dios en su mano, en la cual estaba grabado el nombre inefable, y golpeó a Samael con ella. Y lo amonestó con una amonestación hasta que corrió y huyó de ante él. Y Moisés corrió tras él con el nombre inefable y lo prendió y lo golpeó con el cayado y la piel de su rostro con los rayos de su esplendor. O sea que estamos viendo un relato, claro, todo esto parece un poco fantástico, pero todo esto guarda secretos espirituales. El que solamente lee esta historia cree que es solo una historia, pero aquí está el autor escondiendo muchos secretos que en la cábala los podemos entender. Esta clase no es el momento para revelar todos los secretos del texto, pero que sepan que esto no es solamente una historia. El autor ha puesto en una forma de historia secretos que están encriptados, ocultos, que se pueden descodificar con la cábala. El texto finalmente, ya con esto creo que voy a seguir, sigue, bueno, Samael regresa, Dios se enfurece y Dios mismo tiene que ir entonces a buscar a Moisés, el alma de Moisés, y vemos algo muy interesante, la manera en que Dios va a tomar el alma de Moisés.
no lo hace con ira, no lo hace con, o sea, una muerte terrible, violenta, no. Dijo, o sea, habla como un padre habla con su hija, porque el alma es femenina. Y dice lo siguiente. Miren lo que dice acá, que fue fascinante, ¿no? Dice, salió una voz celestial que dijo, Moisés, ¿por qué te afliges a ti mismo? O sea, ¿por qué sigues insistiendo? Vas a morir. ¿Por qué sigues queriéndote aferrar la vida? Vas a morir, Moisés. Ha llegado el final de la hora. Moisés se puso de pie en oración y dijo, Amo del universo, recuerda que te rebelaste sobre mí en la zarza. Recuerda que me has hecho ascender al cielo y no comí ni bebí por 40 días y 40 noches. Clemente y misericordioso, no me entregues en las manos de Samael, no me entregues en las manos del ángel de la muerte. El santo, bendito sea, le dijo, he recibido tu plegaria. Hasta ese momento, no lo hemos leído, pero el texto dice que hasta ese momento Dios no quería recibir las plegarias de Moisés. De hecho, Dios le dio instrucciones a los ángeles para que si Moisés oraba, no recibieran su plegaria. ¿Por qué? Porque Moisés estaba orando por vida. Y ya Dios dijo, no hay más vida. Tienes que fallecer también. Todos los hombres mueren. ¿Acaso hay una excepción contigo? Por eso le dijo, no quiero escuchar tu plegaria. Y es como la plegaria de un moribundo. Un moribundo ora a Dios y pide y siente que Dios no lo escucha. Es como que Dios no ha recibido su plegaria. Por eso les digo, la muerte de Moisés es la experiencia de todos los seres humanos, donde todos pasamos por ahí. Todos nos podemos identificar con el relato de Moisés. Y en este momento, cuando Dios vio que aún que el ángel de la muerte llegó el momento de morir y Moisés seguía aferrándose a la vida. Cuando Dios vio que Moisés seguía aferrándose a la vida, es cuando dice, wow, reciban la plegaria. Dice que Moisés, aún en ese último instante, Moisés no dejó de orar. Moisés no dejó de pedir a Dios. Esto aprendemos que aún en los momentos más difíciles, por la enfermedad más terrible que usted puede estar pasando, un cáncer, algo de grave, lo que sea, nunca se puede perder la fe. Nunca se puede desistir de la oración. Aunque parece que nadie nos escucha, parece que oramos y clamamos a Dios y nadie nos oye. El ejemplo de Moisés está diciendo de que aún así dice que Moisés se puso de pie y oró. Entonces nunca podemos desistir de la plegaria. Es verdad que estaba decretado, hay que morir, nadie vive para siempre, por lo menos en la materia, en esta vida. Moisés estaba decretado para morir, pero aún así Dios escuchó su plegaria. Y porque escuchó su plegaria, ya no le envió más al ángel de la muerte ni una forma de muerte violenta, sino que ahora viene Dios mismo con compasión a tomar el alma de Moisés. Y el relato dice, y con esto vamos a cerrar ya, dice lo siguiente. El santo bendito sea le dijo, he recibido tu plegaria, yo mismo me ocuparé y te enterraré. Inmediatamente se santificó a sí mismo como serafín de majestuosidad y el santo bendito sea se reveló de los cielos supremos para recibir el alma de Moisés. Cuando Moisés vio al santo bendito sea, cayó sobre su rostro y dijo, amo del universo, has creado tu mundo con el atributo de la bondad y con el atributo de la misericordia. Y con el atributo de la misericordia tú conduces tu mundo. Condúcete conmigo con el atributo de la misericordia. El santo bendito sea le dijo, yo iré ante ti. Y 3 ángeles vinieron con el santo bendito sea. Y ellos son Mijael, o sea, Miguel, Saxiel y Gabriel. Gabriel preparó el lecho, o sea, la tumba de Moisés. Miguel extendió la tela púrpura para cubrir su cuerpo y Saxiel colocó la tela en su cabecera. Y Saxiel estaba a sus pies. Mijael o Miguel a su derecha y Gabriel a su izquierda. El santo le dijo, gira tus 2 manos y colócalas sobre tu pecho y cierra tus 2 ojos. E hizo así. Inmediatamente el santo bendito sea llamó a su alma y le dijo, hija mía, he establecido sobre ti 120 años, para que sean los años en los que estarás en el cuerpo de este justo, y no te retrases, hija mía. Ya Dios no está hablando a Moisés, está hablando al alma de Moisés, le está llamando. Cuando Dios te llama, y con eso no puede nadie.
pero aún así la bondosidad que le dice así, hija mía, te ha dado 120 años. Y luego sigue diciendo, y el alma respondió, tú eres quien sabe, y el Dios de los espíritus, y en tu mano está el alma de todo ser viviente. Me has creado y me has dispuesto para que esté en el cuerpo de este justo. ¿Y acaso hay cuerpo limpio y puro y santo en el mundo como este, que jamás fueron vistas moscas sobre él y que no fue avaro jamás? Es mejor para mí residir aquí con él. El santo bendito sea, le dijo, no te retrases, hija mía. Ha llegado tu final y te regresaré conmigo a mi trono de gloria, junto al trono de los serafines y los ofanim y los ángeles y los querubines. O sea que aún así el alma seguía diciendo, ¿acaso hay mejor lugar que estar con este santo, con este justo Moisés? O sea, no quería irse. Y le dice, hija mía, no te retrases. Ven a los pies de mi trono de gloria. Todos vamos a ir a rendir cuentas delante del trono de Dios. Y ahora, ¿cuál es el secreto del trono de Dios? Es la Merkabah. Los sabios dicen que las almas de los seres humanos están debajo del trono de Dios. Es como un lugar debajo del trono de Dios donde están las almas de las personas. Ahora, esto es muy interesante porque saben que la Merkabah se asocia como un carruaje que Dios conduce y que las almas están debajo del trono de Dios. La Merkabah es el trono de Dios. Es muy interesante que hay culturas y que asocian a la muerte como que conduce un carruaje, una carreta, donde viene a recoger a los muertos. De ahí los famosos relatos que hay en España y en otras partes de América de la Santa Compañía, que es un grupo de espíritus que van como en fila. Algunos a veces se ve a la muerte como con una carreta, que es una carreta, un carruaje, la Merkabah. Es probable que eso haya derivado de estas historias que después en el argot popular, entre la mitología popular, pues bueno, ya no es Dios el que conduce la carreta o el carruaje o la Merkabah, sino que es la muerte, ¿no? Porque hay que poner a la muerte, no se puede poner a Dios, ¿no? Que va, Dios no puede. Entonces, la mitología popular pone estas leyendas. Entonces, yo no lo sé, yo no tengo evidencia de lo que estoy diciendo, pero puede ser que derive de estos relatos la leyenda de las personas que creen en la Santa Compañía, por ejemplo, y en estas leyendas, ¿no? De que la muerte viene en una carreta a buscar las almas. Entonces, ¿pero qué es una carreta? Un carruaje. ¿Qué es un carruaje? La Merkabah. Y que es el trono de Dios. Y debajo del trono de Dios están las almas. Entonces, no lo sé. No tengo evidencia, pero puede ser que esas leyendas deriven de esto. Y que después la gente, bueno, puede ver fantasmas, espíritus, lo que sea, pero puede ser que venga de acá. Después que la alma de Moisés siguió pidiendo a Dios, dijo ante él, amo del universo, es mejor para mí residir en este justo, porque los ángeles Asa y Azael descendieron de los cielos y corrompieron sus caminos. Asa y Azael fueron dos de los ángeles que descendieron sobre el monte Hermón, según el libro de Enoc, y fueron dos de los ángeles que se arrepintieron y Dios les perdonó. Y este Moisés, que era de carne y sangre, desde el día que te revelaste en la zarza, se apartó de su mujer. Déjame en mi lugar, le dice el alma, ¿no? Déjame aquí, yo quiero vivir en el cuerpo de este santo. Debido a que el santo, bendito sea, vio esto, tomó su alma con un beso de la boca, como está dicho. Y murió allí Moisés, siervo del Eterno en la tierra de Moab, por la boca del Eterno. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Y de ahí sale la famosa frase, la muerte por el beso de Dios, donde dice que Dios besó en la boca a Moisés y tomó su alma. No es que lo besó, es como cuando uno va a hacer boca a boca, que se hace para resucitar a una persona que está moribunda. En este caso fue para tomar, porque dice que Dios dio el alma, también la toma. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde viene esta expresión de que Dios, la muerte por el beso de Dios? Está en el Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Y en hebreo, literalmente lo dice así claramente, que dice que murió precisamente por, a ver, vamos a leer el relato, lo voy a leer en hebreo, dice aquí, Sheneemar vayemot Hashem Moshe, Ebed Hashem, al pi Hashem. O sea, en hebreo está diciendo el texto, Sheneemar, y está dicho, Vayamut Shem, y murió, Vayamut Sham, y murió allí Moshe, o sea, Moisés, Ebed Hashem, o sea, siervo de Hashem, al pi Hashem, sobre la boca de Dios. Y de ahí que en hebreo está diciendo que murió al pi, en la boca. Y de ahí la expresión que murió por el beso de Dios.
sea, donde se acerca a la divinidad y tomó el alma. Y ustedes se percatarán que cuando una persona muere, los que han visto, los que han ido al cementerio y han visto cuando sacan un cadáver, usted ve que el muerto tiene la boca abierta. ¿Te has visto alguna vez? Hasta en las películas lo ponen, que cuando encuentran un cadáver, un muerto, incluso cuando lo que queda son los huesos, usted va a ver que el muerto está con la boca abierta, como que el alma salió. Eso está, eso cualquiera que haya visto cadáver muerto en un cementerio, que esté que hasta los huesos, cuando quedan solamente los huesos, se ve que está la boca abierta, como que algo salió, porque el alma sale por aquí. Entonces, por eso dice que Dios tomó el alma, ¿por dónde? Por la boca. Claro, pero poéticamente, para el texto, ¿no? Que está también elegantemente escrito en hebreo, dice que lo tomó por un beso, ¿no? Pero una forma poética de ilustrar que el alma salió por la boca. Y por eso, cuando usted ve las momias o cuando ve un cadáver de cualquier ser humano, usted ve que el muerto está con la boca abierta, aunque le hayan cerrado la boca cuando lo enterraron, pero cuando lo sacan, está la boca abierta, porque el alma se dice que expiró y salió el aliento, el alma, la esencia vital por la boca. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo tiene un contexto, nada está escrito. Por eso es que uno tiene que profundizar, no es leer los textos bíblicos y tal, leer el Deuteronomio, eso tiene una profundidad muy grande. Hay una profundidad ilógica en todo, en la experiencia humana, en la vivencia humana. Y bueno, básicamente con esto cierra el texto. Hay 2 párrafos pequeños más donde dice, básicamente Josué empieza a buscar a Moisés, no lo encuentra. Y luego vino el ángel Metatrón y ante el santo. Y bueno, dice acá, básicamente dice que Dios también enterró a Moisés. Y bueno, básicamente con esto cierra. Con esto cierra el texto. Y la verdad que les digo, este es un texto muy interesante. Yo, por supuesto, he saltado muchos párrafos, porque no puedo leer el libro completo. Son 80 páginas casi. Pero les decía que estos relatos, el relato de la muerte de Moisés no es más que la experiencia de todos nosotros, todos los seres humanos. Aún Moisés, siendo el más fiel de los fieles, creyente, devoto, todos vamos a morir. Entonces, y es por orden divina, el que da la vida y quita la vida es Dios. No hay un poder opuesto a Dios, es el que manda, el jefe. Entonces, la esperanza está, ¿no? El autor habla de la esperanza de qué cosa, la resurrección de los muertos. Pero claro, ese texto tiene también un problema, no un problema, sino un punto de vista teológico en el judaísmo, y es que en el judaísmo existen varias posturas sobre la vida en el Hayeha Olam Haba, la vida del mundo venidero. No hay una sola idea sobre qué es la resurrección, si la resurrección es física o es espiritual. Sí que es verdad que los autores antiguos hablan, primeramente cuando vemos el texto bíblico y vemos, por ejemplo, que decía que David murió y fue recogido con sus antepasados, que el rey tal moría y lo recogían con sus antepasados, que Jacob murió y pidió que ser enterrado con sus antepasados. Entonces, eso se referencia literalmente al cementerio donde está enterrada tu familia. Y de ahí la idea que un judío no puede ser enterrado en un cementerio cualquiera, no. Un judío es enterrado en un cementerio judío y no en cualquier lugar, porque hay un concepto, una idea, ¿no? de un lugar común donde están todos los antepasados, espiritual y literalmente son los enterramientos de ahí que hay en el mundo judío. Ese concepto fue evolucionando con el tiempo en cuanto a la idea, ¿no? de qué pasa después de la muerte, donde ya no se hablaba de descansar con los antepasados, sino que viene el concepto de la resurrección. Ese concepto no estaba en el texto bíblico, porque eso no está en el Génesis ni está en los primeros libros de la Biblia, sino que es un concepto que después se desarrolló en el mundo judío, la creencia de la vida después de la muerte. Pero en un principio no había, eso no lo encontramos. Usted puede leer el Génesis, le puede leer el Éxodo, lea lo que usted quiera, la Torá completa. No hay ninguna mención que hay algo más de la vida. Eso no aparece en ningún texto, al menos literalmente no está. Pero ya después vemos, como les decía, en la época cuando leemos los escritos de los reyes, los profetas, ya vemos que hay un cambio en la percepción de Israel, donde se habla de ir al Seol, el recogimiento con los antepasados. Eso es otra clase, explicar qué es el infierno para el mundo judío o cómo es la vida en el más allá, que se parecía mucho al concepto de los griegos, el Hades, todo ese mundo.
Eso se podrá explicar quizás hasta en otra conferencia, en otra clase. Pero vemos una evolución del pensamiento judío donde de no creer que hay más nada, que no, eso es lo que encontramos en los primeros textos en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pues no hay evidencia de que haya más nada. No hay mención de más nada, es la muerte y ya está. Pero luego vemos, le decía, una evolución donde ya se ve que, bueno, vamos con los antepasados, descansamos con los ancestros. Luego de esto sigue evolucionando el pensamiento judío y ya se habla de que hay vida, de que hay, y aquí vienen las diferentes posturas, ¿no? De que hay vida del más allá, después de la muerte física hay vida, y ya eso aparece también en el libro del profeta Samuel, donde según uno se comunica, Saúl se comunicó con el alma del profeta Samuel, y literalmente Samuel vino y habló con él de soy Samuel, no dice que era ni un espíritu, ni un demonio, ni nada de esas cosas, era Samuel, el texto dice que fue Samuel. No dice como lo quieren interpretar quizás los cristianos y dicen que era un demonio. No, eso está inventándoselo usted. El texto dice que habló con Samuel. Lo que usted diga de aparte de eso es agregado suyo. Pero el texto dice que habló con Samuel. Entonces ahí ya se refleja en ese texto que había una creencia judía de que había vida después de la muerte, pero que aún así no había que molestar a los muertos. Los muertos había que dejarlos y ya está. Pero no hay que molestarlos. Cuando Saúl molesta o llama a que se comunique con el mundo de los vivos, pues hay un problema, ¿no? Pues, ¿para qué me molestaste? Entonces, pero existe. Saúl sabía que se podía comunicar con Samuel. Si no supiera que se podía comunicar con el alma de Samuel, pues no perdía el tiempo buscándolo. Pero sabía que podía hablar con Samuel o que estaba muerto, con su espíritu. Por eso fue y buscó a esta mujer. Si él no supiera que se podía comunicar con el alma, el texto no va a decir esto, porque los autores bíblicos no son tontos. El texto bíblico tiene un sentido. Si se escribe que fue a comunicarse y quería comunicarse con el alma de Samuel es porque la Biblia está admitiendo de que se puede uno comunicar con los muertos, que es real, es verídico. Hay vida después de la muerte. Pero simplemente la prohibición es que en el caso de Samuel, pues no quería molestar. Samuel no es cualquier espíritu. Samuel es el alma de un profeta. Es como que cualquiera quiera despertar el alma de alguien muy grande en la historia. Eso no es poca cosa. Hay historias por ahí también que hablan de gente que intentó despertar el alma o moverlo a las tumbas de Simón Bolívar y le cayó una maldición. Yo no lo sé, pero es para ilustrar, ¿no? Que cuando se habla de grandes espíritus no se puede andar removiendo esos restos así como así. Entonces el punto es que hay como una evolución, ¿no? Ya para la época de estos textos, pues como una creencia de que hay vida después de la muerte. Y luego aparece el concepto de la resurrección, que todavía no existía, sino que pensaba de que uno se encontraba con los antepasados en el más allá y ya está. Pero luego aparece un concepto que es el concepto de la resurrección, que es el que aparece aquí, donde dice nos veremos en la resurrección, pero tampoco deja claro, ¿la resurrección es física o espiritual? Y ese es el debate que hay en la época medieval. Hasta la época medieval estaban los judíos debatiendo esto, y también los cristianos y musulmanes, pero bueno, en el mundo judío había una postura que decía la resurrección va a ser física, por eso es que el cuerpo no se puede destruir, se tiene que poner en la tumba y dejarlo ahí los huesos, porque en la resurrección esos huesos o ese polvo que queda ahí va a ser todo como unido nuevamente con una nueva energía y la persona va a cobrar vida. Y por eso muchos judíos antes tenían estas creencias y pedían, por ejemplo, ser enterrados en el Monte de los Olivos, porque hay una creencia judía que dice que los que están en el Monte de los Olivos van a levantarse primero. Entonces todo el mundo quiere ser enterrado en el Monte de los Olivos y es muy caro ser enterrado en el Monte de los Olivos, que es el cementerio Har HaZeitim. Yo he ido muchas veces a ese cementerio y he puesto muchos videos cuando estuve ahí, en Jerusalén. Entonces es una creencia. En Tiberias también, por ejemplo, Rabbi Meir Balanés está enterrado de pie. Lo enterraron de pie, porque él dice que él quería estar de pie para cuando llegue la resurrección salir ya caminando. Entonces son las creencias que tenían la gente en esa época, pero que entendían que había una resurrección física. Ahora, Maimónides, el grande, Rabbi Moshe ben Maimón, en la época medieval, en el siglo XII, no entendía que la resurrección fuese física. Para Maimónides, la resurrección es espiritual, que cuando usted muere, usted pasa al mundo de los espíritus. Y esa es la vida que hay en el mundo de los espíritus. No sabemos si Maimónides creía en la reencarnación. Y en esa época no todos pensaban igual. Había otros que tenían una opinión diferente a Maimónides. Pensaban que la resurrección iba a ser física. Y se ha intentado, y ese es el gran debate que ha habido con Maimónides hasta el día de hoy, de muchos rabinos que se opusieron a Maimónides porque no estaban de acuerdo con Maimónides. Decían que la resurrección es física. Entonces, bueno, ese debate de alguna manera continúa en el mundo judío, donde aunque se sabe y admiten muchos que hay vida después de la muerte, pero como que las almas van a volver a resucitar a la vida,
Esa es la opinión del Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el gran cabalista del siglo XVIII, donde dice que la resurrección va a ser física, pero que el cuerpo se va a purificar tanto que va a ser casi como transparente y va a poder vivir eternamente. Será una resurrección de eternidad en la materia. Pero bueno, esa es la opinión de Luzzatto y la opinión de gran parte del mundo judío, pero que sepan que esto es un pensamiento que fue evolucionando y que hay otra parte del mundo judío donde sencillamente no cree eso, sino que sencillamente entiende que si la vida continúa después de la muerte y seguimos vivos, porque seguimos vivos, entonces ¿para qué voy a volver a la materia? El volver a la materia sería la reencarnación. Entonces, bueno, pues ahí están un poco, ¿no?, los debates que hay. Y usted me pregunta, ¿qué pienso yo? Yo pienso yo lo mío voy con la opinión de la Cábala porque es lo que yo he percibido. No porque lo leí solamente en un libro, es que lo veo en historias, en casos, en el tema de la reencarnación, que venimos a este mundo, reencarnamos muchas veces, muchos tenemos recuerdos de vidas pasadas, quienes hemos sido en otras vidas, pero la vida no es en esta tierra. El objetivo, como dice la Cábala, es elevar todos estos mundos a la espiritualidad. La materia no es más que espiritualidad concentrada. O sea, la materia no es más que la energía concentrada. Eso es lo que es la materia. Eso es pura ciencia. Cualquiera que sea físico lo sabe. La materia no es más que energía concentrada. Entonces, o sea que hasta la materia es espiritual. Entonces, la vida continúa en el mundo espiritual y sencillamente la vida, hay almas que se purifican tanto que no tienen que regresar más acá a la tierra en reencarnación. Entonces, bueno, yo diría que son las diferentes posturas, pero todo esto hay que entenderlo. Si usted no tiene un conocimiento profundo de todo esto que yo estoy explicando, cualquiera agarra cualquier libro y lee cualquier cosa y se inventa lo que quiera y cree que sabe lo que está leyendo y no tiene ni idea, porque no tiene todo un contexto profundo de la Biblia, del texto de la Torá. El mundo judío es muy profundo. Y esos son, bueno, pues todos los debates que vemos a la gente por ahí todavía, ¿no? Que agarran cualquier libro de la Torá o de la Biblia y la gente inventa lo que quiera inventarse. Pero las cosas son profundas. El mundo judío es muy, pero muy complejo y muy variado. Hay muchas ideas, hay mucho entendimiento y detrás de cada párrafo y cada texto hay un sustrato y capas, que eso no surgió de la nada. Por eso leer un libro antiguo con los ojos modernos del siglo XXI o de su país o en su lengua o en su cultura es llegar a un error asegurado, porque usted no tiene en consideración todo el contexto que yo estoy analizando ahora y podría ir más profundo, pero pasaríamos aquí horas y horas. Entonces hay que tener una serie de conocimientos, de estudios, para llegar a conclusiones como lo que yo estoy explicando acá. Y les decía, bueno, más que nada lo que quería era en esta transmisión hablar de este texto, el Midrash de la muerte de Moisés. No sé si algunos de ustedes ya lo conocían, tal vez lo habían escuchado, pero estoy seguro que el análisis que yo he hecho usted no lo había escuchado. Estoy convencido de eso. Hay mucho más que podríamos hablar y siempre hay mucho que aprender y que compartir con todos los que estamos acá, bueno, en constante aprendizaje. No se trata de creencias ciegas o creencias sin sostén. Uno tiene que entender y conocer todo el aspecto histórico, teológico, en que se compusieron todos estos textos, las creencias, las ideas de los autores. Son seres humanos que vivieron en un contexto histórico y esto es muy importante tenerlo presente. Voy a tomar algunas preguntas, no muchas preguntas porque llevamos ya 1 hora y 40 de transmisión. A ver, muchísimas gracias SHJ, gracias por compartir su sabiduría. Ire Carmen, la memoria de Moshe sea de bendición para todos. Gracias por las personas que han estado enviando Sadaká. Aquí dice Sanda, creo, que también envió Sadaká desde México. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. También, es que no me sale el nombre completo, no sé por qué, perdón. Es que no me aparece, a ver acá el nombre completo, pero creo que es Alberto, o puede ser. No me aparece. Dice que Dios bendiga a Israel, mis hijos, mi mujer, a Shabbat. Muchas bendiciones. Alberto, sí, cómo no. Alberto Joaquín, puede ser. Dios bendiga a Israel, sí. Shabbat, muchas bendiciones. Gracias por la sadaká que he enviado.
Sí, señor. Bueno, voy a tomar algunas preguntas. Saludos, Gema, que dice que va en un viaje de avión. Muchas bendiciones. A ver acá, Margarita, también. Bendiciones desde California. Desde Costa Rica también. Desde las Islas Canarias. Wow, Canarias, me gusta mucho cuando estuve en Islas Canarias y por ahí compartí algún vídeo. Estuve en Tenerife. Muy lindas las Islas Canarias. ¿Qué pasó con Moshe? ¿Encontraron algo? No lo hemos encontrado todavía. Esto lo dice Walter. ¿Qué pasó con Moshe? No, Moshe no aparece. Yo compartí un vídeo cuando estuve en el Monte Nebo. Yo estuve en el Monte Nebo en Jordania, está en lo que es hoy Jordania. Y yo les decía que hoy hay una iglesia cristiana que viene, creo que es una época bizantina. No se recuerda ahora en qué siglo la construyeron. Después los musulmanes vinieron y la destruyeron y después la volvieron a reconstruir. Bueno, hay una iglesia en una de las cordilleras del Monte Nebo, porque el Monte Nebo es amplio, donde se visita hoy en Jordania, donde lo llaman la tumba de Moisés. Por supuesto, está vacío. Hay por ahí como un hueco de una tumba del tamaño de una persona, pero está vacía, obviamente, y lo llaman la tumba de Moisés. Y ahí se construyó una iglesia, les decía, en época bizantina. Y están los restos arqueológicos también ahí. Es muy interesante ese lugar. Está en Jordania, igual que la tumba de Aarón. La tumba de Aarón sí se puede visitar también, está en Jordania, nuevamente. Dice Jonathan, la guerra del Peloponeso está a la distancia, algo lejos, a pie para ese entonces. No comprendo bien la pregunta. Cuando hablaba de las guerras del Peloponeso, lo que estoy ilustrando es los métodos de los antiguos que escribían, narraban los hechos con diálogos, pero nadie estuvo allí para ver esos diálogos. Pero la gente se inventaba los diálogos porque así escribían los antiguos. Es una manera yo pongo un ejemplo, ¿no? De cómo ahí aparecen diálogos, pero no es que nadie estuvo allí para ver lo que conversaban esas personas, pero es que eso es un género literario. Uno se inventaba los diálogos para darle sustancia al relato. Y que probablemente quizás se dijeron esas cosas, pero nadie estuvo allí, pero bueno, algo se supone, ¿no? Se especula de lo que pudo haber acontecido. Saludos desde México, desde Puerto Rico también, desde Panamá, desde Guadalajara, México. Voy a estar en México diciembre 20 con un seminario de Cábala Manacito, un día completo, diciembre 20, en México DF. A ver. Gracias a las personas que están saludando. Desde Bucaramanga. He escuchado ese nombre, pero no sé dónde es. Bucaramanga, no sé dónde es. Pero lo he escuchado. El que me saluda desde ahí, que está, dice acá, Flores de apellido. Dice una pregunta, ¿cómo Moisés pudo escribir su muerte o cómo iba a morir? Por supuesto que Moisés no pudo escribir su muerte. Este es un texto, yo solo expliqué al principio, tal vez usted se conectó luego de cómo empecé esta exposición, pero estamos explicando que esto es un texto del siglo XIII. Es lo mismo que el texto bíblico. Usted lee en el texto bíblico que Moisés, la muerte del siervo de Moisés, eso no lo escribió Moisés. Los investigadores están de acuerdo que o lo escribió Josué o lo escribió otra mano, pero Moisés no puede escribir su propia muerte. Lo que pasa es que para mucha gente que son creyentes eso no quieren escucharlo, pero realmente no debería ser ningún problema. Yo no veo problema ninguno en esto. Entonces, obviamente Moisés no lo pudo escribir, otro lo escribió, pero en el caso del texto que hemos analizado hoy es un texto del siglo XIII, y vuelvo a decir, la literatura del Midrash es una literatura que se desarrolló para llenar los espacios vacíos del texto bíblico que no tienen respuesta. Pues esto es todo un relato de lo que pasó en ese momento, ¿no? De la muerte de Moisés, porque
cuando uno lee el texto bíblico es como una historia así como a secas, donde Dios le dijo, sube a la montaña, igual que le dijo a Aarón, sube a la montaña, y allí murió Aarón y ya está. Entonces queda así como muy seco, ¿no? Entonces el que escribió este libro quiso darle, ¿no? Quiso traer todo este relato, que como les decía, él lo que está transmitiendo con estos relatos son enseñanzas éticas, enseñanzas espirituales, aspectos que es la vida de cada uno de nosotros. Por ahí pasamos todo. Cuando yo leo esto, o sea, por ahí voy a pasar yo y vamos a pasar todo, ya han pasado nuestros ancestros. Es la vida, la vivencia de cada uno de nosotros. La gente no quiere morir, reza a Dios, pide a Dios, pero lo mejor que uno puede pedir es una muerte tranquila y en paz como murió Moisés. Sería la mejor muerte. Pero eso no se puede librar nadie. Entonces, el relato de la muerte de Moisés es la experiencia de todos los seres humanos. Pero no es que esto sea literal, real, que fue así, no. Eso es un género literario que se desarrolló en el mundo judío que llena esos espacios vacíos. Se llama Midrash. Claro, eso te vuelvo a decir, para una persona que es súper creyente, cree que todo eso es literal. Bueno, siento decepcionarle, porque sé que hay muchos judíos ortodoxos y tal que piensan así, no es así. Pero no todos, ¿no? Porque hay otras comunidades igual que no. Maimónides no cree esto, que sea literal. O sea, nadie cree que es literal. El Midrash no puede ser literal. El Midrash cuenta muchas historias que son de Agadá, son mashalot, son parábolas, no es real. Pero guardan enseñanzas éticas, morales, espirituales, de la vivencia humana, de los desafíos del ser humano, de la fe de la persona, ¿no? La fe ante la muerte, la impotencia de no poder hacer nada. En eso nos enfrentamos todos. Por eso que cuando vemos este relato nos estamos reflejando en Moisés. Esa es la historia de cada uno de nosotros. La impotencia ante la muerte, pero también de la promesa, como decía ahí, que Moisés se despidió, lloró y dijo, nos vamos a ver en la resurrección. Entonces, el que escribió eso es un creyente. Hay una promesa, no es muerte y ya está, hay vida. Y eso es algo también de fe. Entonces, es un relato muy hermoso, de verdad. Eso es un tipo de literatura. La gente, por eso decía, en general, la gente cuando habla o escucha hablar de Israel o del pueblo judío, todo lo ponen como que todo es religión. No es así, señores. Israel vive, es un pueblo que tiene historia, que tiene cultura, como cualquier otro pueblo, que tiene leyendas, que tiene tradiciones, que tiene poesía, literatura, y sigue desarrollándose a medida que sigue desarrollándose la historia. Esto es un género literario, se llama Midrash, y es fantástico que a alguien se le ocurriese o a grupos de personas, en algún momento se desarrolló la literatura de Midrash, y te cuenta estas historias, para mí es fascinante, maravilloso. Que te ponen a Moisés que discute con Dios de tú a tú y se enfrenta a Dios. O sea, es el desafío de cada uno de nosotros que le recriminamos a Dios. La gente se pelea con Dios también. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué no me escuchas? Es Moisés también haciendo lo mismo. No somos diferentes. Es nuestra también historia. Es la historia de cada ser humano. Saludos desde Coahuila, noreste de México. Bendiciones. Saludos desde Monterrey. He escuchado muchas cosas de Monterrey, bonitas. Un día ojalá que pueda visitar. Desde Argentina, Matías de Argentina. Judío sefardí. Los que preguntan por la conferencia es el domingo. Este domingo 28, 2 de la tarde, hora de Miami. En la escuela online pueden inscribirse y ahí tienen ya el link para la conferencia. Vamos a revelar los misterios de las dos arcas y sobre las cosas extrañas que hacía esa arca, que se desplazaba. O sea, hay cosas que la gente cree que el arca de la alianza son esos dos querubines y ya. Hay unas descripciones muy interesantes de los comentaristas bíblicos sobre el arca. Se llama Arona Kodesh. Que está muy extraño, porque cuando leemos eso hoy con ojos modernos, indica cosas como ovni, extraterrestre. Y vamos a dejar que los textos en hebreo sean los que hablen, porque lo vamos a leer del hebreo. Todo desde la fuente es del hebreo, y ahí vamos a traducirlo al español. Dice acá... ¿Dónde dice eso en las escrituras? Bueno, la persona que pregunta ya lo ha explicado. Estos son llenando rellenos. Esto es un género literario.
¿Y dónde de Moisés lo llevó Hashem? No sabemos. Esto me recuerda hace como 5 o 6 años atrás, una vez que estaba en una sinagoga en Florida, y vino un profesor de la universidad a dar una conferencia en la sinagoga, ortodoxo por supuesto, y el profesor de la universidad vino a la sinagoga, que yo me reuní en esa sinagoga, y ese profesor vino a dar una conferencia sobre los antiguos guerreros de Israel, y habló sobre la muerte de Moisés, pero él habló con una teoría que aquello fue una bomba en la sinagoga, porque dice el profesor de la universidad, le dijo en medio de toda la sinagoga, imagínense, en una sinagoga ortodoxa, le dijo, sacó una teoría que Josué le había dado un golpe de estado a Moisés, lo había matado y se había quedado con el poder y el control de la nación de Israel. Cuando ese hombre dijo eso en el medio de la sinagoga, todo el mundo se quedó en silencio y aquello fue que, bueno, se formó una discusión. Se formó una discusión y empezaron a pelear y querían botar de la sinagoga. No querían ni verlo por la sinagoga. Después el hombre se fue de la sinagoga y no se atrevía ni a venir ni por la sinagoga porque no querían ni verlo. Decir que Josué le dio un golpe de estado a Moisés, porque bueno, dicen que Moisés de momento estaba todo bien y de momento se murió y Josué se hace con el cargo, pues le dio un golpe de estado. Mató a Moisés en la montaña y bajó y se quedó con el poder, ¿no? Eso me acordé ahora por la persona que pregunta. Eso fue tremendo en la sinagoga, eso fue un escándalo, ¿no? Y me estaba acordando ahora de ese hecho, ¿no? Un profesor de la universidad, la gente peleando, ¿cómo va a decir eso? Que Josué le dio un golpe de estado a Moisés y le quitó el mando. Claro, él está usando, no sé, es una teoría que él sacó, no sé de dónde. Hasta yo me quedé sorprendido porque nunca escuché que alguien pudiera poner esos ejemplos, ¿no? Y la sinagoga, aquello fue una explosión. Lo que al hombre se formó una discusión tremenda, lo querían sacar. Fue tremenda esa historia, me acordé ahora con esto que están preguntando ustedes. Muchas bendiciones a los que comentan. Desde Mérida, México. Saludos desde Brasil. Bueno, pues muchas personas que van saludando. Yo de mi parte quiero agradecerles a todos. Llevamos ya casi 2 horas, así que la intención de estas transmisiones en vivo es que no pase de 1 hora y media, pero bueno, en los últimos encuentros hemos llegado casi a las 2 horas, pero que no sean muy largas porque realmente hay personas que después van a ver la transmisión y quizás no pueden estar 2 horas viendo la transmisión, pero más que nada quiero agradecer a todos los que se han conectado. Como saben, cada semana tenemos estos encuentros, martes y jueves, 8 de la noche, hora de Miami, y Bezrat Hashem, nos vamos a ver este jueves. El tema de este jueves probablemente va a ser sobre la vida de Rabbi Nachman de Breslev y algunas de sus enseñanzas hasídicas, místicas, aplicadas a la vida. Así que bueno, nos vamos a ver este jueves, 8 de la noche, con nuestro próximo encuentro en vivo. Gracias a todos por la atención. No se olviden de inscribirse para la conferencia del domingo. Igual las personas que cualquier duda quieran comunicarse conmigo, ya sea sobre preguntas bíblicas, el tema de los cameot, los tazones cabalísticos, consultas privadas, todos los tipos de temas. Ahí está el correo electrónico en todos los vídeos. Contacto joelbenjavib@gmail.com. Ese es el correo para comunicarse conmigo. La coordinadora de la escuela le va a responder y se va a poner en comunicación conmigo según lo que ustedes se preguntar. Nos vemos el jueves. Muchas bendiciones a todos. Shalom.